Buen partido hasta esta parte de Orlando Gil. Primeros 37 minutos, primer tiempo, San Lorenzo River están igualando en el fútbol argentino con la presencia de Orlando Gil como arquero del conjunto de San Lorenzo. Brevemente nos metemos en lo que tiene que ver ya con este partido, en minutos la formación de los equipos y todo lo que tiene que ver igualmente con el repaso de las formaciones. Antes, Supercopa en Brasil, Flamengo le está ganando 2-0 a Botafogo a estas horas, 22 minutos de partido, Flamengo le gana a Botafogo 2-0, Bruno Henrique marcó los dos goles Bruno Henrique, los goles del Flamengo. Ganó Botafogo el Brasileirão la Copa Libertadores y después varias salidas, inclusive la del entrenador, se fueron muchos. Se fue desinflando después Botafogo y a estas horas Flamengo le está ganando su rival también allí coincidentemente de Río. Está ganando 2-0 el conjunto de Flamengo a Botafogo. Esto se juega en la ciudad de Belém, la Supercopa, bien al norte. Belém, ¿se acuerdan de Paysandú? Sí, de Belém. Belém do Pará. De Belém do Pará, sí. Estas horas también la Supercopa allí en Brasil. Muy bien, señores, esperamos por General Caballero. Ameliano, ¿cómo estás, Darío? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, compañeros, audiencia de fútbol a lo grande. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguros Chaco. Estilo campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, abrido Sevillala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estamos con la información, Darío. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Vamos por el equipo local, por General Caballero, que arranca con Luis Guillén en el arco, Miller Marico, Manuel Romero, Jordan Santa Cruz y Tomás Lescano. Mitad de terreno para Nicolás Maná, Jorge Mendoza, Juan Alexander Franco y Jorge Armó. Arriba, Ronald Roa junto a Clementino González. El 11 que manda el campo de juego, Troaio Duarte, director técnico de General Caballero. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Tupi, la gente sabe. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Ameliano juega con Miguel Martínez en el arco. La defensa, Víctor Salazar, Julio González, Francisco Báez y Marcos Martínez. Mitad de terreno para Freddy Vera, el casapeño, Diego Valdés, Giovanni Bogado y Luis Ortiz. Arriba, Juan González Trinidad junto a Cristiano Campos. El 9 de Aldo Bobadilla, el entrenador del equipo de Ameliano, Darío. Con Bancovi, tarjetas de crédito 100% reintegro en peajes Luque, San Bereita, viernes, sábados y domingos. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas, elegí pechuga de Pechugón. El árbitro del partido, Carlos Paul Benítez, asistido por Milciades Salívar y Esteban Testa. Nelson Palma, el cuarto juez. En el bar, Marco Franco, y el asistente bar, Héctor Balbuena, para General Caballero Ameliano. Partido que arranca a las 18 en el estadio Carendí de la ciudad de Juan Leo Mallorquín. En Cel, por cargas de cualquier combustible, desde 100.000 guaraníes más 45.000, llevas un Ferrari coleccionable más 95.000, te llevas los modelos a Bluetooth, disponible solo en Cel. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 827-55250 o pluscar.com.py. Tercera fecha del campeonato que continúa hoy a las 20:30. Libertad frente a Recoleta, en la Huerta. Mañana en Pedro Juan Caballero a las 9 de la mañana. 2 de mayo frente a Guaraní. Y a las 20 en el Defensor del Chaco se va a cerrar esta jornada 3 del torneo. Apertura cuando Olimpia enfrenta al equipo de Tembetaría en el Defensor del Chaco. Secom presenta la evolución en cemento con el OC32, el cemento que estás esperando. Secom, la evolución de los cementos. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras podés ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela. Arrancará esta semana el hexagonal final. Paraguay va a estar enfrentándose a Colombia. El primer partido el martes a las 22 horas en el Estadio Brígido Iriarte de Caracas. Luego, por el partido número 2 de la selección nacional, será el viernes 7 de febrero a las 22 horas. Luego, el lunes 10 de febrero a las 17 horas en el Estadio Olímpico de Caracas.
el partido número 4 ante la selección charrúa el jueves 13 de febrero a las 17 horas en el Estadio Olímpico de Caracas, y va a cerrar su participación en el hexagonal final ante la Argentina. Todavía con horario a confirmar, pero sí será el domingo 16 de febrero en el Estadio Anzoátegui de Puerto de la Cruz. Entonces el fixture de la selección nacional, que buscará clasificar al Mundial de Chile, que se disputará en el mes de septiembre, recordando que la última vez que la selección nacional participó en un mundial de esta categoría fue en Turquía, año 2013. Si es que se da, sería luego de 12 años. Bueno, y prácticamente son altas las probabilidades de que la albirroja esté en una Copa del Mundo, teniendo en cuenta que Chile ya tiene el cupo asegurado y está en el hexagonal. Sí, al ser local ya está dentro del seleccionado chileno y deberíamos de aprovechar, ¿verdad? Deberíamos... Con 6 puntos uno puede entrar, niño. Sí, sí. En principio sí, con 6. Creería que sí, por lo menos así. Mirando lo que se viene. Sí. Y mirando el calendario en la parte previa, ahí así desde los nombres seleccionados fuertes que están dentro de este hexagonal, pero también siempre es un nivel relativamente parejo, salvo Argentina, que por allí uno observó en la parte previa que parecería que está hace un punto por encima de los demás, inclusive le había goleado a Brasil. Después los demás hay que verlo, ¿verdad? Estábamos en un grupo por allí un poco más sencillo en lo previo, pero igual hay que ver cómo se va a ir presentando y también aprender un poquito de esa lección que dejó el juego ante Uruguay, ¿verdad? Eso me parece que también sirvió mucho para estos chicos, para ir corrigiendo la forma de ir jugando con horarios un poco altos. O sea, nos toca los horarios de los partidos el ser 3 juegos por día, entonces los 2 primeros creo que jugamos a los 22, o los 3 inclusive. Los 2 primeros, luego sería contra Colombia y Chile, y ante Brasil y Uruguay serán a las 17 horas. Eso sí, ya unos horarios, por lo menos para nosotros, ¿verdad? Porque 10 de la noche, para que quiera observar. Si bien recuerdo antes, los sudamericanos se disputaban normalmente en esos horarios. Hace, no sé, 10, 12 años atrás, era un clásico a veces seguir los sudamericanos, y a veces ya en este horario así, las 9, las 10, las 11 de la noche, a veces algunos partidos sudamericanos que se hicieron en Argentina, en Chile, igualmente de categoría similar. Así que esperando lo mejor también para Paraguay ya dentro de esta recta final, buscando, como bien decías, después de cuántos años volveríamos a... La última vez fue en el 2013, Turquía, donde estaban Cecilio Domínguez, Miguel Almirón, Gustavo Gómez, entre otros. Que se dé esa clasificación al mundial de la categoría, y un mundial que va a estar relativamente cerca, se va a disputar en Chile. Sí, Fernando, perdón. Decías entonces el martes. Estoy mirando el fixture: Chile-Argentina, Uruguay ante Brasil y de fondo Paraguay ante Colombia. Uno imagina entonces que si Paraguay juega a las 10 de la noche, que los partidos van a comenzar entre las 5 y las 6 de la tarde. Así es. El horario que todavía no está confirmado es el último que tiene la selección nacional ante Argentina. Eso todavía con horario a confirmar. Sí, con horario a confirmar. Decían ustedes que de estas 6 selecciones, 5 van a clasificar porque Chile ya tiene el cupo asegurado. Sí, ya tiene cupo asegurado. Solamente una selección quedará fuera del mundial de esta parte del mundo. También tenemos ya cómo se va a estar desarrollando la fecha número 4 del torneo Apertura, que va a estar arrancando el día sábado a las 18:15 horas. Sábado 8 de febrero, con el juego entre Recoleta y Nacional en el estadio Martín Torres. En segundo turno, Sportivo Trinidense frente a Cerro Porteño en el estadio Villa Alegre de Encarnación a las 20:30 horas. El domingo, Sportivo Luqueño contra Olimpia a las 18:15 en el estadio Luis Salinas de Itagua. En segundo turno, Guaraní ante Libertad a las 20:30 horas en el estadio Günter Vogel de la ciudad de San Lorenzo. El día lunes 10 de febrero se cerrará la jornada número 4 del torneo de Apertura con estos 2 compromisos. Atlético Tembe Tarí ante General Caballero a las 18:15 en el estadio Luis Alfonso Yani de Villaliza, y Sportivo Ameliano ante Sportivo 2 de Mayo a las 20:30 horas, este cotejo en el estadio Luis Salinas de Itagua. Así el desarrollo de la fecha número 4 del torneo de Apertura, y también ya
tenemos también a mando lo que será la fecha número 5, que seguramente vamos a estar dando a conocer en las próximas horas. Muy bien, señores, estamos esperando por General Caballero Ameliano. Los equipos ahora van rumbo a la zona de vestuarios, allí para colocarse sus atuendos correspondientes y retornar de vuelta al campo de juego para este partido que da continuidad a la fecha número 3 del torneo Apertura. General Caballero que necesita ganar, niño, por el hecho de que está complicada con la tabla de promedio. Ya el año así con cierto condicionamiento, por decir así, desde la tabla, y más en su condición de local. Buscará hacerse fuerte hoy ante un Ameliano que arrancó bien también el campeonato. Desde ese punto de vista, por lo menos en lo previo, está llamado a ser un partido atractivo. Eso sí, no despierta al parecer en el aficionado, no sé si el horario o qué, una buena cantidad de aficionados. Recuerdo, para la primera fecha sí, mayor cantidad de hinchas presentes de General Caballero. Hoy por lo menos a estas horas no es mucho todavía el movimiento, igual queda todavía unos 10 minutos para el horario de las 18, habrá que ver si con el correr de los minutos va mejorando un poquitito la presencia de aficionados allí en Mallorquín. 4 puntos hasta aquí en la competencia para Ameliano. Comenzó bien, victoria y empate hasta aquí para el equipo de la B azulada. Situación opuesta a la de General Caballero, que hasta aquí solamente sumó un puntito. Un empate en un comienzo, después una derrota. Buscará recuperarse en la fecha el equipo rojo de General Caballero. Ambos, por supuesto, van por su tercera presentación también dentro de esta competencia. Así que veremos hoy si General Caballero es o no capaz de quedarse con sus primeros 3 puntos, buscando hacerse fuerte ante un rival complicado, difícil, como lo es Ameliano, que viene también después de un lindo y atractivo partido ante Olimpia, con cierto toque de polémica. También esta última presentación del equipo de Ameliano por todo lo que se dio con el tema arbitral. Bueno, y asume Sarabia en Nacional, se fue Bernay. Se dieron modificaciones. Sí, lo más inmediato de Sarabia el miércoles, Copa Libertadores. Las fechas con varias movidas del lado de Luqueño y del lado de Nacional, y lo más cercano es ya el miércoles. La presencia internacional, es cierto, Sarabia conoce un poquito ya la casa, los futbolistas, pero igual hay algunas caras nuevas que también tiene hoy día este conjunto de Nacional. Y ya esta tarde, ahora, a las 18 horas, en 10 minutos más, se pone a trabajar allí Sarabia, que justo en la semana ya se ha hablado un poquito de que después de esa presentación fallida en la semana también del equipo de Bernay, si pasaba algo en el partido ante Cerro, se podía dar el cambio el jueves, más exactamente. Hablamos eso en el programa, no recuerdo si era jueves o viernes, pero fue la semana después del último partido que perdió Mal Nacional allí en su casa ante Libertad, de esta posible variante, y era el nombre que estaba sonando allí como nombre principal. Coincidentemente en la semana también, normalmente los técnicos se juntan con su equipo de trabajo, y él se había reunido también ya con su equipo de trabajo. Retorna al conjunto tricolor Pedro Sarabia, y como bien decías, el miércoles la cita en la versión Copa Libertadores, un detalle no menor, que jugará de local en su estadio por primera vez en el Arsenio Rico Nacional. Sí, señor, asume Pedro Sarabia en academia y lo hace Gustavo Morínigo por el lado del Sportivo Luqueño. Ayer estuvimos en Villaliz y realmente el ambiente tenso en cierto momento dado. Otro equipo que también no pudo sostener a su entrenador producto de los resultados iniciales dentro de la competencia. Había una expectativa importante por el comienzo del campeonato deportivo luqueño, pero no le salieron las cosas a Pumpío, no le salieron las cosas al cuadro auriazul. Y también hay novedades por allí en cuanto al entrenador y otro viejo conocido del mundo fútbol, la presencia de Gustavo Morínigo, que últimamente venía dirigiendo mucho en Brasil. Sí, allí estuvo mucho de él. La Serie B, de la Serie C, últimamente en el Remo. Comenzó con 2 empates el Sportivo Luqueño en 3 presentaciones, una derrota y 2 empates el Sportivo Luqueño, lo de Gustavo Morínigo entonces para el Sportivo Luqueño. Para aquel que se va sumando entonces a estas horas a la transmisión, ya no sigue en Bernay en Nacional, se sumó ahora Sarabia es el nuevo técnico, y del lado del Luqueño no continúa Pumpido y su nuevo entrenador es Morínigo. Las movidas que se fueron presentando en las últimas horas después de los compromisos coincidentemente de ayer. Estamos esperando por General Caballero Ameliano. Hablando justamente de Nacional, el partido ante Alianza Lima será este miércoles 5 de febrero en el estadio Arsenio Erico a las 21:30 horas. Arbitraje principal de John Ospina, los asistentes serán Richard Ortiz y Sebastián Vela, cuarto árbitro José Ortiz, en el VAR estará Yadir Acuña y asistente VAR Mauricio Pérez.
El partido vuelta será el miércoles 12 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva en la ciudad de Lima a las 21:30. Si Nacional logra pasar ante Alianza Lima, jugará en la segunda fase de la Copa Conmebol Libertadores ante Boca Juniors. O sea, Boca Juniors es el que está esperando del cruce entre Nacional y Alianza Lima. Así mismo. Y volviendo un poquito, porque recién lo estábamos hablando, porque me tocó ver los primeros minutos de San Lorenzo River. 3 tapadas importantes de Gil a lo largo del primer tiempo. Finalizó 0-0. San Lorenzo River, fútbol argentino, con la presencia de Orlando Gil en el arco del cuadro Cuervo. San Lorenzo entonces siendo uno de los destacados en el partido. Buen juego del arquero paraguayo Orlando Gil, dicho sea de paso, ex San Lorenzo, pero aquí en nuestro país, ex Rayadito, el Matungo, el grandote, Orlando Gil. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. infoserrana.edu.py. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para poder compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal calidad Fapasa. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Partido que se disputarán por esta fecha número 3 del torneo argentino, justamente a las 19:15. Boca Juniors ante Huracán, mismo horario para Newell's ante Aldo Civi. A las 21:30 Independiente ante Gimnasia de La Plata e Instituto de Córdoba ante Vélez Arfiel. Los 4 partidos de esta jornada dominguera por la fecha número 3 del torneo argentino. Con Caja Mutual ahorra con tu tarjeta de crédito descuentos de hasta el 35%. Informate en nuestras redes. Solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. Descarga la Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Prosigue mañana con 5 encuentros. Defensa y Justicia ante Central Córdoba a las 17 horas. A las 19:15 Tigre ante Unión de Santa Fe. Mismo horario para Estudiantes de La Plata frente a Racing Club. Belgrano a las 21:30 ante Independiente Rivadavia. Y a las 21:30 también Argentinos Juniors ante Platense. Antes de estos compromisos, la tabla de posiciones nos indica que Racing, Banfield y Central de Córdoba son los punteros del torneo argentino con 6 unidades. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponele Bistoni y líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Por la fecha 23 de la Liga Italiana, el día de ayer Atalanta igualó 1-1 con Torino. En el equipo de Torino arrancó en el segundo tiempo, ingresó en la etapa complementaria Tony Sanabria, que luego de mucho tiempo volvió a tener minutos en su equipo. Ayer otros partidos que se jugaron por la Liga Italiana, fecha 23, Monza cayó de local 1-0 ante Hellas Verona, Udinese 3-2 ante Venecia y Boloña derrotó 2-0 al Como. Reporte de sintonía para el amigo Edgar Hermosilla, saludos para él. No sé si fue hoy o ayer su cumpleaños, pero estaba mirando ahí en las redes, fanático de Nacional. Era uno de los que estaba allí en la preferencia también con todo el otro día el amigo Edgar Hermosilla, y debe estar feliz ahora con el cambio de entrenador. Y que sea para bien este cambio de entrenador, igualmente el equipo tricolor. Saludos para Edgar, toda la familia, fiel oyente de las transmisiones de Monumental y de la programación igual. Saludos para él, estaba de cumpleaños. Muy bien, saludos a los grandes amigos entonces que van reportando sintonía. De repente frente a nuestras cabinas se dieron momentos buenos últimamente, señores, en los partidos. Sí, pero son oyentes de fiel ahí. Sí. Ayer Luqueño también, los de Luqueño estaban con todo también ayer. Ayer sí. Sí, ayer sí, lo de Luqueño, las dos sí. preferencias que se tiraron un poquito contra su entrenador, pero también no estaba funcionando la cosa. Se dieron los cambios que tuvimos en esos dos partidos, viendo tanto a Nacional como también al propio Sportivo Luqueño. Cuando ahora sí, a poquito van ingresando los protagonistas, entre la gente de General Caballero, Emiliano del Campo, mirando la platea, poca gente de ese lado, eso también. Tenés que estar sentado allí para soportar el sol, así que una cosa es detrás del arco, donde no hay por ahí un poquito de sombra, la zona de las preferencias, pero estar de cara al sol, para esos, ¿cuántos hinchas deben estar ahí? Más o menos 80, ya es mucho, 50, para esos 50 hinchas que están allí
La verdad que es un aplauso y algo más allí para todos esos aficionados que están de cara al sol, bien fanáticos del lado de las plateas. Pero comparando esa primera presentación de General Caballero, hoy creo que es el día con menor asistencia del cuadro local. La temperatura en Juan León Mallorquín actualmente 32 grados. 32 grados es la temperatura para el inicio de este partido. Así que tenemos unos 4 de sensación más. Sensación así que, por lo menos estamos en 36. Algo similar a lo que tenemos aquí, ¿verdad? O sea, una temperatura bastante alta. Sí, la humedad es del 42%. Se siente la temperatura. Señores, se nos viene General Caballero Ameliano con todo el equipo de fútbol a lo grande a través de Radio Monumental. Los equipos se saludan, los jugadores de ambos equipos se saludan allí dentro del campo de juego con el árbitro, con sus asistentes. En lo previo el comentario de Jorge El Niño Sosa, una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unidos y Bellalame 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Mirando la presentación de uno y otro, decíamos mejor comienzo del campeonato para Ameliano, definitivamente dentro de la competencia. Una victoria y un empate está aquí para el conjunto de Ameliano, está ahí en las primeras ubicaciones. Buscará seguir en lo más alto, en la zona alta, en este caso de la tabla, con los equipos que arrancaron de buena manera. Para eso deberá ganar en la fecha allí ante siempre el duro equipo de General Caballero, que para este torneo sumó varias caras nuevas, entre ellos por ejemplo el de Jorge Mendoza, igualmente allí en el medio campo lo de Maná y otros futbolistas que hoy son titulares. Hoy con Guillén en el arco, la presencia de Miller Marecos, cuidado más bien, atención porque hoy Jordan Santa Cruz va de central. Jordan Santa Cruz y Manuel Romero se van centrales, Tomás Lescano lateral por izquierda, Jorge Mendoza, Juan Franco el doble 6, Maná por derecha, Armoa por izquierda, Ronald Roa y Clementino González. Es un puesto que nos desconoce, pero que hoy ante la necesidad lo tiene a Jordan como central. Esa es la formación del cuadro rojo. Del lado de Ameliano, Miguel Martínez en el arco, Salazar por derecha, el Tucu, Julio González y Francisco Báez serán los centrales, Martinich lateral por izquierda. Diego Valdés con Giovanni Bogado en un trabajo allí de la contención y generación de fútbol del medio para arriba. Luisito Ortiz del perfil izquierdo, Freddy Vera sobre el sector derecho. Arriba el juvenil sub-20 Juan González y el 9 es Cristian Ocampos. Esa es la formación del equipo de Ameliano, dirigido por Bobadilla, Traballo Duarte, técnico del cuadro rojo. Ambos posando allí para la foto correspondiente, futbolistas tanto de General Caballero como también del propio Ameliano. Ya algunas indicaciones allí en lo previo del árbitro Carlos Paul Benítez. Se ajustan todos los detalles para que esto arranque puntualmente a las 18. Faltan 30 segundos. El cronómetro correspondiente para que sea el horario oficial del OK. El árbitro de este compromiso. Camiseta tradicional, la remera roja para el cuadro de General Caballero. Camiseta tradicional también para Ameliano, la remera blanca con la B azulada allí. Todo listo, todo presto. Arco que corresponde a la galería del sector, en este caso sur, para el conjunto de Ameliano, norte para el arco de General Caballero. Carlos Paul da el OK y esto está arrancando en Mallorquín. Señores, vendrá la orden de Carlos Paul Benítez, se eleva una última plegaria allí, Guillén. Va a comenzar el fútbol allí en Juan León Mallorquín, en el estadio Carandí. Continuidad de la ficha número 3 del torneo Apertura. Simplemente espera la orden el árbitro del partido para que arranque el juego. Ahora sí, vuelve a ajustar su cronómetro. Todo listo, todo aquí, va a comenzar el partido en el estadio Carandí. Vamos a ver el conjunto local. Lo hace ahora, mueve Roa, comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando al Lescano para el conjunto de General Caballero. Deja para Romero. Romero toca sobre la zona derecha para irse Jordan Santa Cruz, que hoy juega de zaguero en el equipo de General Caballero. Otra vez con Romero, pisa el esférico, lanza por izquierda con Lescano. Va saliendo el equipo local. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. San Justo de Arroz, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Accesos casi perfecto socorro en Nimbu. Línea de venta 0983 309 800.
913. Búscanos en redes San Justo Hierro. Carga Juan Franco. Franco tiene la pelota jugando para Clementino. Clementino se asocia allí por el medio. Se muestra Jorge Mendoza con el esférico. Deja para Milan Marico. Ataca sobre la zona derecha el equipo de General Caballero. La pelota para Jorge Mendoza que pisa el balón. Va retrocediendo todo. Le queda la pelota a Manuel Romero. Va cargando el equipo local que va por el primero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900. Porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria. Freddy Vera recupera la pelota para Meliano. Intenta jugar rápido con Luis Ortiz. Anticipa Romero en el fondo de General Caballero. Pone la pelota Diego Valdés en terreno del rojo mallorquino. La búsqueda va Ocampos, que bien bajó para Freddy Vera. Vera y el mano a mano con Lescano. Va Freddy Vera, pisa el esférico. Deja por el medio para Valdés. Valdés con la pelota, juega corto. Aparece con el esférico. Bogado toca sobre la zona derecha. Va subiendo, pero ahora Salazar para el equipo de Ameriano. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Pelota en su terreno, va a sacar Lescano para que venga el Caballero. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrillero, pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, acá ladrillo, teja, aroma, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Está reclamando algo Aldo Bobadilla, el entrenador de Ameliano. El balón le va quedando a Tomás Lescano. Levanta el esférico en terreno del conjunto de Ameliano. Hubo falta. Infracción de Valdés, lo venía sujetando a Roa, tiro libre y es peligroso cerca del área, a favor General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de estilo campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Blidos y Bellalamen 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Vendrá el disparo, le va a pegar a la pelota Maná buscando el primero, el rojo mallorquino. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores Tigre Tokyo Experience. No romportín frutos del bosque, probalo ya. Apunta Maná solamente la barrera, la muralla, está Ortiz dando indicaciones. Martínez, el arquero del equipo visitante. Maná levanta centro con destino a Clementino González. Salta, sacando Francisco Báez. Va recuperando la pelota. Maná quiere ganar fondo de cancha. Cruza la marca Salazar. Balón por el fondo, tiro de esquina, costado izquierdo para General Caballero. Tupi, la gente sabe. 3 de juego, primera etapa, el partido 0-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambio a todo. Le pega la pelota, Armoa, coloca centro, balón al área, el testoso. Casi llega al tanto, me parece, fue de Romero. Se elevó el defensor de General Caballero allí en el área chica de Ameliano. Casi convierte el rojo mallorquino, niño. Buena chance en el juego aéreo aquí al borde de la chica. Romero ganando allí a espaldas del central de Ameliano que pedía una falta. Habrá que ver si le llegaron a tocar o no a Diego Valdés. La primera importante en el juego aéreo fue de General Caballero, que el otro día en el último partido ante Guaraní, en el segundo tiempo, cuando mejoró un poco su fútbol, aprovechó los juegos aéreos para incomodar al conjunto legendario. En esta, una buena chance de arriba el central Romero. Saque de costado en su terreno para General Caballero. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. Peiriga. La pelota le va quedando a Jorge Mendoza por el medio. Mendoza tiene el control esférico para el conjunto local. Levanta la cabeza, quiere jugar por el medio, prefiere retroceder, lo hace con Romero. Se va mostrando Jordan Santa Cruz sobre la zona derecha. Santa Cruz con el esférico, la marca del delantero Campos. Retrocede otra vez con Romero. Romero con Mendoza. Sale el equipo de General Caballero. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió el llamado 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Están empatando General Caballero Ameliano 0-0. Hizo seguro Chaco. De fondo la Huerta 20-30. Libertad frente a Recoleta. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abastor Norte bloquea. Polios Amanecer de Granjero Campo 9. En el Ahorrazo comprar más y pagar menos productos de calidad del por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. Romero por el medio descargando sobre la zona de Juan Alexander Franco. Lanza bien por izquierda con Lescano. Lescano tiene el control de la pelota. Se viene a tomar Lescano para que venga el Caballero. Otra vez toma posesión del esférico Juan Alexander Franco para el conjunto
conjunto local. Lo espera Ameliano para intentar contragolpear. Se viene sobre la zona derecha Jordan Santa Cruz. Adelanta fútbol sobre Miller Mareco. Cruza en la marca. Despeja Martínez. Saque de manos en ataque para el rojo mallorquino. Mega Call Center 6161 000 de Punto Farma. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Mañana a las 9 de la mañana, 2 de mayo, Guaraní a las 20 en el Defensores Olimpia de Betarí. Hay una nafta que entiende todas tus personalidades, sentir la potencia para ir más lejos, aditivación que cuida tu motor, Super 97 Petrobras, la nafta que satisface tus necesidades. Llegó la promo como tal, comprando 3 cubiertas que llevas una de regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Va subiendo Vera, cruza mitad de terreno, encara la marca de Maná, falta de Maná, lo venía sujetando a Vera que se iba, infracción sobre el mismo. Esta vez el tiro libre es para Meliano que va por arriba, sí niño. Arrancó una salida rápida que controló bien el arquero Martínez, lo ve tapado a Freddy Vera, salió con todo, picó, pero le termina bajando justito allí Maná, después de esa buena corrida sobre el sector derecho. Comenzó bien el partido, me gusta el comienzo de juego mallorquino, ojalá siga con este ritmo y por qué no, con algún gol tempranero que también va a ayudar mucho al espectáculo. Pelota para Meliano, el juego 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Sebellame 751, llámenos al 729-6060 Fleming. Ya pierde el esférico Freddy Vera en su afán de meterse en terreno del conjunto de General Caballero. Les queda el rebote a Lescano. Se muestra Maná en campo rival. Lescano y el control de la pelota levanta con destino. Maná sobre la zona izquierda. Salta Maná, busca a Clementino por arriba. Le queda Roa. Interviene despejando Julio González, el zaguero del equipo de Ameliano. La pelota para Salazar. Salazar para Báez. No se complica para atrás con el arquero Martínez. Va a reponer desde el fondo el golero de Ameliano. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No romper sin productos del bosque. Probalo ya. Saca Martínez desde el fondo. Va la presión alta de Clementino González. Martínez y el pelotazo largo para Giovanni Bogado. Jordan Santa Cruz de cabeza. Juega sobre costado izquierdo. No alcanza Lescano. Llega primero Vera. Se le va la pelota a Freddy Vera. Saque de costado en su terreno cerca del banderín para el equipo de General Caballero. Tupi, la gente sabe. Cerca de los 8. Señores, primera parte. General Caballero Ameliano van empatando 0-0. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Arrancó la etapa complementaria entre San Lorenzo y River Plate. Esto por el Campeonato Argentino, fecha número 3. Por San Lorenzo, titular el arquero paraguayo Orlando Gil. En la banca de suplentes por River Plate, el otro paraguayo Matías Rojas con la camiseta número 7. Va sacando, pierde Tomás Lescano. Le queda la pelota a Romero. Juega sobre la zona de Maná, no alcanza, saque de manos, pelota en su terreno para la visita. En Milleta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, no está el acceso sur, contacta al 021-443-600, la lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Mil Empeños, venta reloj, ya te oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. El martes arranca el hexagonal del Sudamericano Sub-20 en territorio venezolano, señores, Chile-Argentina, Uruguay-Brasil y Paraguay va a enfrentar a Colombia. Cuando nuestra sala albirroja coincide, disfrutamos distinto. Short TV, carne 100% yaqueña. Nuestras salas de selección. Short TV, sponsor oficial de la albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Sube Cristiano Campos, el 9 del equipo de Ameliano. La marca de Romero, cruza bien Romero. El esférico se va a perder a un costado. Eso significa que es lateral y es cerca del banderín para el equipo visitante. Tupi, la gente sabe. 9 clavado, etapa inicial del partido 0-0. Prima y Flores con usted los 365 desde el año las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Seguimos en Instagram como Pemay Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocida como Sanjeon pasó a llamarse KGM. Seguí @kgm.paraguay.oficial. Representa Automoto. Bien por Freddy Vera, ataca Ameliano, coloca centro al área. No alcanza del otro lado Luis Ortiz, hace el esfuerzo, llega la pelota. Insiste Ortiz, ya marcamos el tiempo de juego después de esta acción de Ameliano. Sube Martínez, pelota que le va quedando por ahora a González Trinidad, coloca al centro, le queda el rebote a Martínez, cayó al área, no hay falta, insiste Bogado, Bogado juega corto para Valdés, va Ameliano, el disparo al arco, cierra oportunamente sacando desde el fondo Jordan Santa Cruz, va presionando a Ameliano, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. General Caballero Ameliano 0-0. Hizo seguro Chaco. Fútbol paralizado, quedó en el piso el casapeño Freddy Vera, cortado al fútbol en Juan Mayoquín. Por ahora el partido está 0-0.
Olvídate los metales oxidados, aplica convertir y dejarlos como nuevo, impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Aprovecha Bobadilla esta pausa para dirigirse allí a Valdés, abogado, mientras está trabajando Iván Valdés, por si las dudas, porque está en el piso Freddy Vera, fútbol paralizado en Juan Mallorquín. En Unive, más de 20 carreras presenciales a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.tu.py. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Parece que no sigue Vera, Lo están asistiendo. Deja dudas la continuidad de Vera. Está rengueando después de la última acción allí Vera y algún movimiento extraño que arrancó bien, bastante picante, bastante rápido el extremo Vera, que en su momento pasó a Capiatá, estuvo en Cerro En el fútbol de la Argentina. Saque de costado para Meliano en su terreno. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Herro, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota le va quedando el arquero Martínez. Distribuye bien sobre costado izquierdo. Se queda con la pelota Francisco Báez para Meliano. Va retrocediendo todo de vuelta con Martínez. Comienza desde el fondo el equipo de Meliano. 12 de juego, primera parte, 0-0. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Encontrá lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Jordan Santa Cruz y el pelotazo largo sobre Roa. No llega el delantero de General Caballero. Alcanza la pelota Martínez. Pone el balón en campo rival. Se fue el esférico. Indica Carlos Paul Benítez. Saque de costado que favorece al equipo de General Caballero. 0-0 está el partido. En Elimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barrasleta, alarmas polarizadas y mucho más. Elimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca Paraguay de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. El miércoles Copa Libertadores. Señores, juego de ida, repechaje por un lugar en la siguiente instancia. Juega Nacional ante Alianza Lima 21-30 en Barrio Obrero. El partido en el Arseñorico, arbitraje del colombiano. Hablamos de... es John Ospina, el juez, John Ospina, el árbitro, y Yadir Acuña, su compatriota en el VAR. Nacional Alianza Lima el miércoles 21-30. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que le envía inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Encontrar lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Escríbenos o llamanos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Intentó Juan González Trinidad, el delantero, el joven delantero de Ameliano. Le pegó lejos afuera, lleva a sacar la pelota Guillén para el conjunto de General Caballero. De los dos, el que intenta algo es el equipo de Ameliano. Saca a Guillén para General Caballero. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordeiro con respaldo de garantía de Electrobar. Queda sentido. Clementino González aparece en la primera tarjeta del partido. Es para Diego Valdés, que llegó a destiempo. Amonestado el volante de Ameliano Niño. Se queja, reclama, pero estaba cerca Carlos Paul Benítez. Observó la falta en este caso, el brazo extendido. De eso es lo que se queja. Y mirando así, sí, eleva el brazo, pero no sé si ya es para tarjeta. Por eso se queja Diego Valdés, este brazo levantado que le termina tocando el día a Clementino, la primera amarilla del partido. Tiro libre en ataque, tiro libre que favorece al conjunto de General Caballero. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordeiro con respaldo de garantía de Electrobar. Le va a pegar a la pelota Jorge Mendoza, 3/4 de terreno, tiro libre para General Caballero, pelota Lara, Clementino intenta por arriba, despeja Vera colaborando en defensa, el rebote le va quedando a Luis Ortiz, intenta el contragolpe, va recapturando Maná sobre costado izquierdo, va Maná, pierde la pelota, saca Ortiz para Meliano, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. General Caballero, Meliano, están empatando 0-0. Eso seguro, Chaco. 20-30 Libertad, recibe Recoleta. Materiales para la construcción, Ferropares la solución, Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, Ferropares sea 43 años construyendo contigo. Misión de ofertas en stock, paleta de cerdo, el
kilo 19.950 guaraníes. Pan de Pinastorio, el kilo 9.900 guaraníes. Válida en todos los locales de Supermercados Store. Juega Jordan Santa Cruz, la pelota le va quedando a Tomás Lescano. Levanta el esférico para Clementino, corre Roa, saca sin complicarse Julio González, el zaguero del equipo de Ameliano. El balón se va a perder a un costado, habrá lateral en ataque para General Caballero. En Farmacia Catedral celebremos el amor. Compras desde 50.000 guaraníes y participas de premios que enamoran. Bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Call Center 021-421-566. Rosada. Apunta Mareco, en realidad le termina regalando la pelota al arquero de Ameliano, de Miguel Martínez. Martínez tiene el control de la pelota, está reclamando algo allí Clementino. Martínez no se apura, va a sacar al arquero visitante. El partido continúa 0-0. Arranca tu auto nuevo con Bancopp. Primera cuota a los 60 días. Viví la emoción de tener tu propio 0 kilómetro. Bancopp crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet de 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Sube Freddy Vera sobre la banda derecha, levanta la pelota, atención, pica el 9. Se metió Campos en diagonal, encaró, escapó de la marca de Romero. Va corriendo, insiste, quiere colocar el centro Freddy Vera. Cruza la marca Lescano, la pelota a un costado, lateral cerca del banderín para Ameliano. Tupi, la gente sabe. Insiste el equipo de Aldo Bobadilla que se aproxima al área tratando de convertir con Salazar. Levanta la cabeza Salazar, le marca el pase Juan González Trinidad. Va cargando el conjunto de Ameliano. Dentro del área también merodeando Campos, al igual que Giovanni Bogado. Se mete Salazar, colocó centro, pelota bien arriba para Bogado. Saca Romero de cabeza para General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido sube. Llama 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Tiro libre en ataque, tiro libre para Ameliano. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Talk Experience. No Romportín Frutos del Bosque, probalo ya. La falta sobre Martínez llegó a destiempo, Armoa lo venía sujetando. Le va a pegar el propio Marcos Martínez, tiro libre en ataque para la visita. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. En las próximas horas se podría definir el futuro del lateral paraguayo Juan Cáceres, que podría ser refuerzo de Dinamo Moscú. El 100% del pase estarían comprando el paraguayo. 4 años de contrato para él. Justamente ayer fue titular en el triunfo de Lanús por 2-0 ante Sarmiento de Junín. En Lanús también ingresó en la etapa complementaria el otro paraguayo, Ronaldo de Jesús. Vendrá el tiro libre, en realidad pase corto. Bogado termina entregando la pelota, se equivoca aunque recaptura en el rebote. Le termina cediendo Armó, otra vez a Bogado. Sube Martínez, Martínez juega por abajo a Ortiz. Ortiz quiso descargar sobre Martínez que quiere ganar fondo de cancha. Avanza Ameliano, viene la marca de Armó. Saca el volante del equipo de General Caballero. Ponle pecho a tu economía porque la pechuga rinde más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. El equipo Pechuga de Pechugón. En Shell por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000. Te vas un Ferrari coleccionable más 95.000. Te llevas los modelos a Bluetooth. Disponible solo en Shell. Largo el pelotazo, sube, atención. Metiéndose sobre la zona derecha. Freddy Vera quiere ganar fondo de cancha. La marca de parte de Jordan Santa Cruz, de cabeza Maná. Maná lo busca Clementino que también baja de cabeza. Cierra Bogado la marca. La pelota por el medio. Ahora con Francisco Báez. Báez juega por bajo. Le va quedando la pelota a Martínez. Hasta aquí poco fútbol en Juan León Mallorquín, niño. Sí, arrancó bien, por lo menos en el comienzo, con ese cabezazo General Caballero. Después una llegada también de Ameliano. Epa, aquí pues, parecería una lesión, no sé si grave, pero por lo menos importante el delantero de Ameliano. Porque solo como que resbala Cristiano Campos o pisa mal. Por eso Carlos Paul Benítez para la acción. Algún mal movimiento, ojalá no sea nada grave este movimiento, donde solito se termina cayendo y lesionando Cristiano Campos. Se pasó y después resbaló y termina cayendo. La rodilla se llevó. Sí, la rodilla. Resbaló y después cayó. Y una lesión parece importante, por lo menos un golpe fuerte en ese movimiento de resbalón de Cristiano Campos. Habrá que ver si continúa o no el 9 de Ameliano. Sentido el futbolista de Ameliano, fútbol paralizado. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 018-755-250, pluscar.com.py. Secon presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que están empatando por la fecha 3 de la apertura. General Caballero Ameliano 0-0. Y su seguro Chaco. Pero
pero fue una falsa alarma. Lo bueno es que ya se está recuperando. Cristian Ocampo, un rebalón, se torció por allí la rodilla, pero en el golpe, o sea, cuando cayó no fue de gravedad. Lo del 9 de Ameliano, que ya está para ingresar nuevamente. Santa Cruz y el pelotazo largo, la pelota le va quedando, arroba sobre la zona derecha, va a generar el Caballero, pelota al área, va desde cabeza, impulsa el fondo, tiro de esquina, es sobre la zona derecha para el rojo mallorquino. Tupi, la gente sabe. Le va a pegar Roa, busca el primero del equipo local. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador del Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carrera reconocida por el medio, habilitada por el CONICE, acreditada por la ANES. Infoserrana.tu.peiria. Maná le va a pegar a la pelota sobre la zona derecha con la pierna diestra, justamente Maná buscando la cabeza de Romero, de Santa Cruz, de Clementino, vino al centro, pelota arriba, intenta Clementino, no puede, le queda Armoa, saca Báez de cabeza, quiere contragolpear rápidamente Freddy Vera, cruzó a mitad de terreno del otro lado, va subiendo solo, si lo ven habrá peligro, no llega, intentó González Trinidad. Buena la intención de Vera, mala culminación, saque de costado para el equipo de Emiliano Niño. Apareció justito Jordan Santa Cruz para terminar por bloquear lo que parecía ese cambio de frente de derecha a izquierda cuando tenía Juan González, el juvenil, grandes chances de meterse. El propio Luisito Ortiz, era buena la contra de Ameliano, pero Jordan Santa Cruz terminó sacando esa pelota y al parecer ya no va a continuar Freddy Vera, que ya en la anterior estaba sintiendo alguna molestia y ahora nuevamente al suelo. Freddy Vera, habrá que ver de qué trata la lesión, pero no continuaría Freddy Vera. Vera en el piso, fútbol paralizado en Juan León Mallorquín. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día, tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Parece que es la rodilla. La rodilla derecha. La rodilla derecha al parecer hizo el gesto a la zona donde está allí Bobadilla y no va a continuar. Veremos quién se Creo vendrá. que es Iván Valdés. El ex Tacuaré, ¿verdad? Sí, el mismo. Tacuaré se vendrá en la formación de Ameliano. Me parece que sale llorando inclusive Freddy Vera, y sí, está llorando Freddy Vera, lesionado. El volante ofensivo de Ameliano, fútbol paralizado, se vendrá la variante en la visita. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. El equipo Anal Seguros y sentir la verdadera confianza. La caja Mutual regala a sus usuarios su agenda 2025. Puedes retirarla en casa matriz, más info en nuestras redes o llamando al 021-218-4000. Caja Mutual. 23 tenemos de la primera parte, el partido sigue 0-0. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En el número 29 ingresó Iván Valdés. Iván Valdés por el lesionado. Freddy Vera se fue. Vera ingresó Iván Valdés en la formación de Ameliano. Va Martínez, la pelota le va quedando Campos, juega para Ortiz, carga Ameliano, cerca del área, Ortiz levanta, centro, pelota con destino. A Valdés no alcanza, Diego Valdés intenta, se mete sobre el costado izquierdo, va, descarga el equipo de Ameliano, centro al área, busca Diego Valdés, bajó de cabeza, vino. La marca oportuna allí de Jordan Santa Cruz, tiro de esquina sobre la zona derecha para Ameliano. Tupi, la gente sabe. Va por arriba el equipo visitante. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, ni demás, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Vendrá el córner, le va a pegar Luis Ortiz colocando la pelota sobre costado derecho con la zurda. Dentro del área Julio González, Báez. Está Juan González, Cristiano Campos. Acomoda la pelota de vuelta. Ortiz, tiro de esquina que favorece al equipo de Ameliano. Se dilata el córner del equipo visitante, Darío. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, tu camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 098-319-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Sobre la banda derecha, ahora sí Luis Ortiz. Le va a pegar la pelota. Discuten allí dentro del área. Julio González, Jordan Santa Cruz. Va al centro de Ortiz, pelota arriba. Saca como puede Jordan. Atento Guillén, controla según el arquero de General Caballero. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. San Justo de Hierro, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Exceso, surcas y perfecto socorro. En buen línea de venta 093-309-813. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad
calidad y litro exacto indica Jorge. Que siguen empatando General Caballero, Ameliano 0-0. Eso seguro, Chaco. Recordando mañana en Pedro Juan Caballero a las 9 de la mañana, 2 de mayo, Guaraní, a las 20 en el Defensores Olimpia, Tembetarí. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Minuto 19 de la etapa complementaria por el Campeonato Argentino, fecha número 3. San Lorenzo sigue igualando 0-0 con River Plate. En San Lorenzo titular el arquero paraguayo Orlando Gil. En la banca de suplentes, Matías Rojas. La pelota le va quedando a Julio González, zaguero del equipo. A Di Ameliano, levanta teleférico, va bloqueando, arrojándose al suelo, armó a saque de costado. Valor en su terreno para el equipo que dirige Aldo Bobadilla. Hablamos de Ameliano. Crystal House, exportación y colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria sea promociones adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño, griferías y mucho más. Charlete con 2034, Asunción, Cantabria sea. Levanta la pelota, Martínez va bloqueando. Mete la pierna derecha, Armoa, le va quedando el rebote a Martínez que sigue reclamando poco fútbol. Hasta aquí en Juan León Mallorquín, hasta da la sensación de que el campo de juego no está bien, niño, porque resbaló Vera, se cayó Armoa en su afán de contragolpear y reclama mucho Martínez, varios futbolistas de Ameliano. En realidad creo que tiene que ver con el regadío automático, que siempre la parte previa, porque el césped sí se ve en buenas condiciones. El tema nomás que más de uno le pifió con el tema de la elección del calzado, principalmente con el tema del regadío. Ahí se pasaron un poco, entonces están rebalando más de uno y eso que hace un calor importante porque a veces se riegan pero rápidamente se secan, pero hay sectores que definitivamente al parecer no, por eso más de uno ya patinó en la cancha y el partido sigue bastante parejo hasta aquí. No hubo una situación así clara dentro del partido, salvo ese cabezazo en el comienzo de parte de Manuel Romero que se fue cerca del poste izquierdo. Señores, 0-0 hasta el partido, tiro libre en su terreno para Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de estilo Campo Tu Parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Unido Sevillana 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Va a sacar desde el fondo el arquero Martínez. Sigue reclamando Clementino allí con Roa. Tiene que dedicarse a jugar. Clementino reclama bastante el 9 del equipo de General Caballero. Saca Martínez para Ameliano. Vivir el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Directo Experience. Uno Ron Portín Frutos del Bosque. Probalo ya. Saca la pelota Romero, corre Clementino, intenta bajar de cabeza, busca Roa, la marca por el medio de Francisco Báez, tocando por el medio, se muestra Giovanni Bogado con el esférico otra vez con Báez, Báez lanza sobre la zona derecha, sube bien, Víctor Salazar, el futbolista de Olimpia, toca por abajo, corre Iván Valdés, para atrás con Martínez, vuelve a comenzar desde el fondo Ameliano. Cobreplex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso con Magro y la mal 021-518-03000. Cobreplex, la mejor opción para tus proyectos. Unisal, Central España 330, San Lorenzo, Villales en Ambareque, Betecta, Guapo, de los Villarrica, Caguasucio, Atlético, Carapeguá y Pilar. Unisal. Luis Ortiz sobre la zona izquierda, toca, juega para Martínez, para Bogado, devolución para Martínez, alcanza, va Ameliano para el primero, centro, Guillén se queda con la pelota, le reclama allí a Jordan, Guillén y la salida para el equipo de General Caballero. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con Rico Choripán, con los chorizos parrillero, pizza o pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, que ladrillos de Cabrama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Está bien Martínez en la producción, solo que se le fue acabando ya el campo. Igual que terminó algo complicado ese centro a las manos del arquero Guillén. De los dos sigue siendo un poquito mejor Ameliano, pero no logra concretar con llegadas claras de cara al arco rojo. Saca Bogado para el equipo de Ameliano. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.apostado.le, apostar a ganarlo, cambio todo. Pelotazo largo sobre costado izquierdo, va Mendoza al piso, infracción. Falta de Iván Valdés, tiro libre. Sobre mitad de terreno va a sacar Mendoza para el equipo de General Caballero. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Crinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Más respaldo total. Desde los videos de Alamos en Mendoza, que copas un brindis por la amistad. Representa, distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Intenso el calor, señores. Se van a hidratar los futbolistas de ambos equipos. Pausa. General Caballero, Ameliano empatan en Carendé 0-0. Informa personal
personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fecha 23 de la Liga Italiana, minuto 85. Roma cae de local 1-0 ante Napoli. Otros resultados: Juventus goleó 4-1 a Empoli. Fiorentina le ganó 2-1 a Genoa. Milan igualó 1-1 ante Inter en el clásico de Milán. Las principales posiciones nos indican que con este triunfo Napoli está llegando a 56 puntos, Inter de Milán con 51 y Atalanta con 47. Así marcha la fecha 23 de la Liga Italiana. De Bruyne empató en la última acción prácticamente del partido para el Inter, que estaba cayendo el clásico ante Milan. Igualdad allí entre Milan e Inter 1-1. Van retornando los futbolistas de General Caballero Ameliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco y Limpia Jorge. Que van empatando General Caballero Ameliano 0-0. Y su seguro Chaco. Recordando, señores de fondo, 20-30, Libertad recibe Recoleta, arbitraje de Alipio Colmán, en el bar Mario Díaz de Vivar. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió el llamado 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo C.C.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Está charlando allí Víctor Salazar con el árbitro del partido, con Carlos Paul Benítez. Los dos equipos dentro del terreno. Va a continuar el fútbol. Tiro libre en su campo, tiro libre que lo va a hacer Mendoza para General Caballero. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menores. En el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Romero juega la pelota sobre la zona derecha para Miller. Mareco cruza mitad de terreno. Levanta para Clementino. Frena con el pecho. Le queda Armoa. Se aproxima Roa. Roa juega con Armoa. Apertura para Miller. Mareco avanza. Rojo mallorquino. Centro. Pega la pelota Martínez. Tiro de esquina sobre la zona derecha para General Caballero. Tupi, la gente sabe. Aquí algo del cuadro rojo generando una situación, una proyección, y se le pegó en esa zona donde no nos quiere pegar la pelota, o no queremos que nos pegue, cerca de la zona baja. Por eso se toca un poquito Martínez, va al tiro de esquina a ver cómo anda en el juego. En el anterior metió peligro con el cabezazo de Romero. A ver si aquí aprovecha o no General Caballero en este tiro de esquina. Y en el centro es difícil que aprovechen así, mal centro, Ni siquiera pasó la zona del área grande. Con eso ya digo, todavía en el inicio ya terminó el centrito. Se viene Valdés de contra, carga Meliano, puede estar el gol. Atención Ortiz para el gol, vino. Perdió tiempo cuando iba a rematar. Cruza Miller, Mareco, saca lateral derecho del equipo de General Caballero. Con puntos forma un viaje para 2 personas, 40 mini vacaciones, aires acondicionados y más. 30.000 guaraníes te compra un cupón. Vive el verano con Punto Farma. Cerámica y te va a su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Dando constantemente indicaciones Troadio Duarte, entrenador de General Caballero. Parado también Aldo Bobadilla. Fue a buscar la pelota Clementino González. Saca Martínez, saca de costado. Lateral en ofensiva sobre la zona derecha para General Caballero. Hay una nafta que satisface tus facetas. Superpotencia para conquistar cualquier camino. Superaditivación Super 97 Petrobras. La nafta que satisface todas tus personalidades. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. Sacando Francisco Báez y Niño. Hizo una de más. En el anterior Luis Ortiz aprovecharon también ayer a situación de tener el monitor en zona de cabina y observar nuevamente, porque era buena la jugada de recorte de taco de Iván Valdés de primera, pero tenía que animarse a pegarle sobre Ortiz. Él buscó un término bien de calle hacer ese chuleí, hacer una de más. En esa se equivoca Luisito Ortiz, que viene a hacer buen partido ante Olimpia. Pelota en su terreno, busca la salida Mareco para General Caballero. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Minuto 73, campeonato argentino, fecha número 3. San Lorenzo sigue igualando 0-0 con River Plate en el minuto 68. Ingresó el compatriota Matías Rojas con la camiseta número 7 en el Millonario. A sacar desde el fondo Romero para General Caballero. En Milleta contamos con zona residencial, con salida de rutas importantes, conectó el acceso sur, contacto 021-443-600. La anotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Mili Empeño, frente a reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cadal Concepción. Mili Empeño. Intenta Clementino González, baja la pelota para Rúa, no llega Rúa dentro del área. Atento el arquero Martínez, sale a achicar, le está indicando algo a Salazar, que tiene la pelota sobre la zona derecha. Juega por bajo para Julio González, otra vez con el arquero Martínez. Va a despejar desde el fondo el golero visitante. Cuando nuestras águilas albirrojas coinciden, disfrutamos distinto. Short TV, carne 100% chaqueña. Nuestros sábados de selección, Short TV, sponsor oficial
del Albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Corre Salazar, no llega la pelota, le va quedando a Tomás Lescano, el esférico sobre costado izquierdo, pide por el medio, se muestra Juan Alexander Franco, que días atrás hizo el gol del descuento en Carapegua frente a Guaraní. Busca también Maná, la pelota le va quedando a Lescano y el control del esférico cruza mitad de terreno, se viene General Caballero. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sanjeon pasó a llamarse KGN. Seguí @kgn.paraguay.oficial, representa Automoto. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villagor. Empatan General Caballero, Ameliano 0-0. Y su seguro Chaco. Mañana, señores, en Pedro Juan Caballero a las 9 de la mañana, 2 de mayo, Guaraní dirige Blas Romero, en el bar Juan López. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar mortero de elevación Zicawall y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En 12 Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12barberoficial. Va el pelotazo largo con destino Luis Ortiz, cierra bien Jordan Santa Cruz, apoya, se asocia, juega con el arquero Guillén, que levanta el balón sobre la zona derecha, pica Miller Mareco, no alcanza, anticipa bien Arboa, lo buscan a Roa, vino la marca de Martínez en el fondo, la pelota por el medio, se muestra Diego Valdés con el esférico, levanta con Iván Valdés, no llega Iván Valdés, intentó alcanzar, no llega la pelota, saque de costado, lo va a hacer Lescano en su terreno para quedar el Caballero. En UNIBE más de 20 carreras presenciales de distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos, ingresa a unive.edu.py. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, llámanos al 021 576 828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Iván Valdés para Diego Valdés, se viene el delantero, se junta con el volante por el medio, la pelota para Francisco Báez, no se apura porque tampoco está nadie como para presionarlo, le va quedando la pelota allí a Julio González, lanza sobre la zona derecha para Salazar, va moviendo en su terreno el equipo de Ameliano. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Se va quedando con la pelota por el medio. Giovanni Bogado lanza sobre el costado izquierdo. Ali Martínez juega con Báez, otra vez con Martínez. Se muestra Luis Ortiz. Ortiz con la pelota tocando para Juan González Trinidad. Perdió el joven delantero de Ameliano. Intenta el contragolpe sobre la zona derecha. Se viene Maná para el equipo de General Caballero. Toca la pelota sobre la zona de Jorge Mendoza, largo pelotazo, busca Maná, alcanza, va a insistir General Caballero que va por el primero. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Encontrar lo que buscas en un solo lugar, aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Impreciso Ameliano en esta con Ortiz, se va metiendo Juan Alexander Franco, levanta para Clementino, atento el arquero Martínez, seguro Martínez se queda con la pelota, niño. Quieren el robo de balón en la recuperación Mendoza. Después el pase para Franco, pero este se equivoca al buscar y cederlo allí a Clementino González. No fue bueno el pase. Ahora se viene la réplica de Ameliano. A ver en qué termina este avance de la visita. Intenta Ortiz, pierde la pelota, va a sacar Romero para General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Unidos y Bellalame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Señores, mañana se va a cerrar esta fecha 3 del campeonato. En el defensor del Chaco La Feinto, limpia Tembetario, dirige Eduardo Benítez. En el bar Carlos Figueredo. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Romportín Productos del Bosque, probalo ya. La pelota de Jorge distribuye sobre la zona derecha. Corre Jordan Santa Cruz. Levanta el balón en campo del equipo de Mariano. Corta en el fondo Julio González. Balón por el medio para Diego Valdés. Se junta con Iván Valdés. Iván Valdés va cruzando mitad de terreno. Pide presencia allí por el medio con Bogado. Falta. Llegó a destiempo Clementino. Es Clementino. Me parece que le va a sacar la tarjeta. O es Mendoza. Entre Clementino y Mendoza ya confirmamos. Es Mendoza. Amonestado Mendoza, el primero es el segundo, porque en realidad Diego Valdés, ya vio la tarjeta amarilla en Ameliano. Tarjeta amarilla para Jorge Mendoza, niño. Sí, llegó tarde, a destiempo aquí el capitán del cuadro rojo. Mendoza le termina cometiendo la falta allí a Valdés.
amonestado del lado de General Caballero Mendoza. Tiro libre, campo rival para el equipo de Ameliano. En Erimar encontrás carpas, enganches, anticuerpos, barracletas, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca Paraguay de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil. Le va a pegar a la pelota Bogado por el medio campo rival, lejos del arco, defendido por Guillén. Por eso Bogado prefiere jugar con Julio González, para Francisco Báez. Báez tocando sobre el costado izquierdo para Martínez. Martínez quiere tocar, jugar, mover allí con Ocampos, no alcanza. Y se viene de contra Roa. Roa pone la pelota sobre la zona derecha para Clementino González. Va Clementino en el mano a mano con Francisco Báez. Cierra el zaguero, le queda la pelota a Armoa. Armoa otra vez con Clementino. Vale para el centro, carga General Caballero. Pelota al área para Roa. Saca Salazar de cabeza para Ameliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Pietro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Que están empatando General Caballero, Ameliano 0-0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Carga General Caballero, Armoa, tira. Pasó cerca del poste izquierdo de Miguel Martínez. Llegó el conjunto de General Caballero, que bien bajó esa pelota Franco. El remate de Armoa pasó rozando el poste izquierdo de Martínez Niño. En esta pasó cerquita el derechazo allí, primero con Clementino. Bajando esa pelota, dos cabezazos en el área, pero para lograr bajar esa pelota para que finalmente saque Armoa el derechazo, que se fue relativamente cerca del poste izquierdo del arco defendido por Miguel Martínez. Después de mucho, casi ya en 40 de partido, tuvo esta chance el cuadro rojo. Saque de meta para Ameliano. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy, para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables. Elegí cable Cordeiro con respaldo y garantía de Electropar. La pelota le va quedando, atención por el medio a Jorge Mendoza, que tiene que cuidarse, está amonestado. Cierra Salazar, Salazar con la pelota, quiso jugar al frente, pero no tenía nadie. Retrocede para Francisco Báez. Báez pone la pelota allí con Martínez por el medio, se muestra Bogado. Va al 10 de Ameliano, va tocando para atrás con Salazar. Intenta la salida, la visita. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. A estas horas se está disputando la Supercopa de Brasil entre Botafogo y Flamengo. Está ganando el Mengao por 2-0. Botafogo campeón del Brasileirão y Flamengo campeón de la Copa Brasil. Está ganando Flamengo entonces 2-0. Decíamos hace rato con el Niño, después de ganar el Brasileirão y la Copa Libertadores, muchos salieron, dejaron la institución allí en Botafogo. Sí, algunas bajas. Igual siempre se prepara también con todo, algunos que pueda ir llegando también. Hoy, si miramos el mercado brasileño con todas las figuras que está teniendo, sin duda se pone más que interesante igualmente. Por eso, mirando un poquito, este marcador es 2-0 entonces para el Flamengo a estas horas ante el Botafogo, la Supercopa de Brasil. Habrá que ver si más adelante nos llegan unas figuras más al torneo brasileño. Pero en la Supercopa gana Flamengo entonces a estas horas 2-0. 42 tenemos de la primera etapa. General Caballero, Ameliano 0-0. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino, Acceso Sur, teléfono 021-227-3708. Ferro Parecea, 43 años construyendo contigo. Misión de ofertas en stock, paleta cerdo el kilo 19.950 guaraníes, pan de bien stock el kilo 9.900 guaraníes. Valían todos los locales de supermercados stock. Martínez con la pelota, juega con Ortiz por el medio. Se muestra con el esférico Bogado. Va al 10 del equipo de Ameliano, aunque aplica el freno ante la marca de Clementino. La pelota le va quedando a Julio González. Toca ahora con Diego Valdés, que está amonestado en el equipo de Ameliano. Valdés con la pelota, no se apura. Deja el esférico corta allí con Julio González. Va tocando su terreno a la visita. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Call Center 021-421-566. Rosada. El partido sigue 0-0, Darío. Con Bancopi, tarjetas de crédito 100% reintegro en peajes Luque, San Bereita, viernes, sábados y domingos. Banco crece desde la raíz. Consigo con leche La Pradera en su presentación. Sachet un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Va Ameliano con Valdés, tira. Bloquea bien Romero. El rebote le va quedando a Franco. Franco quiere la salida rápida de contra para el equipo de General Caballero. Va el pelotazo largo para Maná, si alcanza para peligro. Controla bien Maná. Se va metiendo cerca del área. Lo persigue Francisco Báez, colabora Salazar. La marca de Salazar pega en él. Eso indica que habrá córner. Tiro de esquina sobre la zona izquierda para General Caballero. Tupi, la gente sabe. Terminaron en un momento 2 contra 1, pero terminó bien ganando un tiro de esquina. Maná en la anterior, porque ya estaba casi contra las cuerdas en la última línea, pero igual intentó y ganó este tiro de esquina que puede ser
más que importante. En el cierre del primer tiempo, en este córner, el cuadro rojo. Le va a pegar Maná sobre costado izquierdo. Arco de la tribuna norte, la orden del juez. Va Maná, punta, coloca centro, pelota bien arriba. Testazo defensivo de Báez. Piden falta, le queda Armoa, tira Mendoza, vino. Cerca del poste en realidad. Martínez cruza en la marca el disparo de Marico. Y todos los de Ameliano van encima del árbitro del partido pidiendo una falta sobre Bogado. Tiro de esquina de vuelta para General Caballero. Tupi, la gente sabe. Sí, porque se dieron enredos en el área. Termina cayendo Julio González. Viene el rebote, la pelota le queda a Mili Mareco. Cuando este patea, justito allí mete la pierna también el hombre de Ameliano. La pelota va al tiro de esquina. Veremos qué va a pasar aquí. Otra vez, otro córner para el cuadro rojo. Sobre la zona derecha de vuelta Maná. Apunta Maná, recibe la orden del árbitro. Finalmente ahora es Mendoza. Luego hasta que marcamos el tiempo de juego. Maná fue a buscar el testazo y Mendoza le pega con la pierna derecha. Va Clementino, va Romero, va Jordan Santa Cruz, va Lescano. Pelota bien arriba, testazo de Diego Valdés. Le va quedando la pelota. Jorge Mendoza está habilitado. Recibe bien Jorge Mendoza. Otro centro, pelota al área. Está. Gol, 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 gol. 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 General Caballero, siempre merodeando el área, Clementino González, el testazo a media altura, poste derecho, vuela pero no llega Martínez, señores, habilitado Jorge Mendoza, recibe sobre el lado derecho, levanta la cabeza, coloca el centro allí en el corazón del área, se eleva más que los zagueros de Ameliano, Clementino González, el 9 goleador del rojo mallorquino, el testazo nada que hacer para el arquero Martínez, pasa al frente el equipo local, pasa a ganarlo General Caballero, tercera fecha de la apertura, General Caballero 1, Ameliano 0, Clementino González y el testazo para el local. Monumental. Y buscó mucho en la tarde el juego aéreo y principalmente toda la fortaleza en el juego allí por arriba de Clementino González. Dos tiros de esquina de forma consecutiva. En esta se terminan quejando los jugadores americanos porque justo cayó también uno allí en el área, pero inicialmente no fue falta. Le queda muy bien ese pelota nuevamente en el sector derecho a Jorge Mendoza. Perfecto y exacto el centro allí dentro del área chica para que se le ve muy bien Clementino González para conectar abajo esa pelota y de arriba el cuadro rojo que necesita de los puntos a lo largo de este año para permanecer en primera. Gana el local de la cabeza de Clementino, 1-0 ante Ameliano. Momento del gol. 45 minutos, primera etapa. Se juegan 3 más hasta los 48 de la primera etapa. Va con la tecnología de QF o congelación rápida de manera individual. Las presas no se pegan entre sí. Pechuga, lomitos de pechuga y más. Pechugón deliciosamente natural. En Shell por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 de vaso. Un Ferrari coleccionable más 95.000 de vaso modelos a Bluetooth disponible solo en Shell. Va Salazar, pide una falta que no existe para el árbitro del partido, para Carlos Paul Benítez. El balón se va a pelear a un costado cerca del banderín lateral para el equipo de General Caballero. Tupi, la gente sabe. Con el gol de Clementino González gana el equipo rojo 1-0. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 0982-755-250, pluscar.com.py. Se compra presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperándose con la evolución de los cementos. La pelota para Salazar con Julio González, el árbitro ya mira su cronómetro. Se está yendo la etapa inicial. ¿Qué pasó? Quedó sentido en el piso Diego Valdés. El árbitro ordena para que lo atiendan, señores. Se está yendo la primera etapa. Salida para Ameliano. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pensás en tu futuro, elegir la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEGA, habilitada por el CONES y acreditada por la ANEA. Info en serrana.tu.py. Va es con Bogado, saca Bogado. Final de la primera etapa. Final de la primera fracción, señores. En el estadio Carendía en Juan León Mallorquín. Fecha 3 del torneo. Apertura. De momento, General Caballero con el gol de Clementino González. Le gana 1-0 Ameliano. Relató Jorge Casal. Adelante Arturo, buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros. Estamos con Ricardo, Germán, con todos los compañeros también conduciendo la parte técnica.
acá en Cancha de Libertad, en la inauguración de su nuevo estadio. ¿Cómo te va, Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Saluda a los compañeros, a la audiencia. Sí, está muy lindo el estadio de Libertad. Por supuesto, nosotros muy cómodos aquí en la cabina, esperando por un lindo partido, por un buen partido, donde Libertad es candidato a quedarse con los 3 puntos. Bueno, indudablemente tenemos que señalar las tribunas o la platea construida detrás del arco, de uno de los arcos, sector de visitantes, están los palcos detrás. Nosotros nos mudamos de posición en cabina, hay más cantidad, estamos cerca de uno de los arcos. El sector de platea no se ha tocado mucho, al igual que preferencia, porque acá tenemos que ver la preferencia y creo que ya no está el palco que habitualmente estaba o no estaba. Nuestra posición, estamos en una esquina. Así es, Ricardo. ¿Y dónde se ubica la hinchada de Libertad? ¿Es en una tribuna o cómo era antes? Ahora hicieron otra bandeja por encima de los arcos. Y acá también. Sí. Y palco en el palcos medio. detrás de una de las... En los dos, en los dos. Palco en el medio de las 2 graderías. Allá también, a Sí, la sí, sí. derecha. Sí, señor. A ver, tenemos que ir explicando porque todo esto es nuevo. La pantalla gigante también. Sí. Bueno, Y acá... la lumínica, que es lo más llamativo. Sí, señor. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo te va, Arturo? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental. Sí, entre tantas cosas que estaban citando, eso es lo principal: la ampliación de las graderías, la colocación del cartel por encima de la zona de gradería sur. La novedad también es la cuestión de la iluminación, que además de lo que ya tenía, le fueron colocados luces LED en cada una de las esquinas, cosa que antes no tenía, hace 7 u 8 meses cuando se jugó acá el último partido de Libertad. Hay que decir que esa fue la cuestión, la que ustedes mencionaban, Arturo, que fue la que más se retrasó, la cuestión de la iluminación, porque venían barcazas de otro país, por la bajante del río se retrasó su llegada, pero finalmente se llegó a tiempo para que en el primer partido como local Libertad de este torneo de apertura lo haga ya en su cancha con las remodelaciones. 20-30 a este partido, ya hay mucho movimiento de gente, por supuesto entusiasmada, porque representa jugar por primera vez en su cancha en este escenario, y sumado a eso las remodelaciones aquí frente a Recoleta Fútbol Club. Muy bien, después nosotros vamos a volver acá con todos los compañeros. Enseguida el niño Jorge, en la victoria de General Caballero ante Emiliano por 1-0. Jorge. Muy bien, gracias Arturo. Señores, General Caballero le gana a Emiliano 1-0. Comentario intermedio de Jorge El Niño Sosa en una presentación de... Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Subellana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Está ganando General Caballero en Mallorquín 1-0 con el gol de Clementino González. Sobre el final llegó el gol, el cabezazo de Clementino González, en un partido bastante parejo hasta esa parte, con pocas situaciones. Si bien en el comienzo ya avisaba un poquito el General Caballero, y de lo que vimos también el juego pasado ante Guaraní, principalmente en ese segundo tiempo, que depende mucho de las jugadas de pelota detenida, mucho del tiro de esquina, del juego aéreo de Clementino González, propiamente, que el otro día tuvo una contra Guaraní que pasó cerquita en un tiro de esquina donde se elevó bien, pero en esta no hubo reparos. En medio de los centrales de Emiliano, el centro preciso y exacto allí de Mendoza, que está corriendo, que está luchando, que está haciendo un buen partido también en el medio campo. Jorge Mendoza, el capitán de General Caballero. Antes había apurado con un derechazo de Armoa que se fue relativamente cerca del poste izquierdo. Alguna aproximación que fue teniendo General Caballero dentro de la etapa, con alguna llegada, con alguna situación dentro del partido. Si bien en el comienzo también Emiliano, con aquellos jugadores rápidos como Freddy Vera, por ejemplo, en el inicio, que después se fue lesionado, de hecho se da paso, habrá que ver cuál es la lesión, pero parecería la rodilla derecha de Freddy Vera, en una de esas jugadas donde fue a encarar a los defensores de General Caballero entre Manuel Romero y Lescano. Hubo algún movimiento en donde hubo alguna molestia, fue atendido, continuó así el partido unos 10 minutos más, hasta que después resintió el golpe, la molestia, creo que en la rodilla derecha, y allí termina ingresando Iván Valdés por Freddy Vera. Igual Emiliano era el que de los dos parecería que estaba un poquito más cerca del gol, por el juego, por la velocidad de Iván Valdés, antes de Freddy Vera, del propio Luis Ortiz, la conexión con Cristiano Campos, pero le estaba faltando siempre ese algo más del medio para arriba en 3/4 de cancha para terminar por cerrar una buena acción de cara al arquero Guillén
dentro de lo que se fue presentando en la etapa. Y si miramos igualmente qué podía hacer General Caballero, dependía mucho de Maná en cuanto a su velocidad. Estaba estirado por momentos sobre el perfil izquierdo. Juan Alexander Franco más sobre el sector derecho. Un doble 6 Mendoza con Armoa. Si bien Armoa también hizo mucho el área rival en cuanto a la generación de juego del lado de General Caballero, por momentos igualó y emparejó las acciones el equipo de General Caballero. Y en la última parte, cuando se da esa situación de 2 tiros de esquina a favor del cuadro rojo, con algunas protestas también de la gente de Ameliano, pero fueron de esas situaciones, roces normales dentro del área donde terminaron cayendo los de Ameliano, en donde solicitaron alguna falta dentro de ese momento. Pero para ir recordando cómo acababa la etapa con ese gol de Clementino González, en un potencial siempre importante que tiene Clementino en el juego aéreo. La jugada de Mendoza sobre el sector derecho, ese tiro de esquina, el córner corto casi que había quedado sobre ese sector. El centro en medio de los centrales entre Julio González, Francisco Báez. Estaban 2 jugadores de General Caballero y a los 45 del primer tiempo, letal cabezazo de Clementino González, que de momento le da la victoria parcial al equipo de General Caballero 1-0 ante Ameliano. En el relato de Jorge Casal, vamos a recordar el gol de Clementino. Mendoza le pega con la pierna derecha, va Clementino, va Romero, va Jordan Santa Cruz, va Lescano, pelota viene arriba, testazo de Diego Valdés, le va quedando la pelota, Jorge Mendoza está habilitado, recibe bien Jorge Mendoza, otro centro, pelota al área, está gol, 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 gol. General Caballero, siempre merodeando el área, Clementino González, el testazo a media altura, poste derecho, vuela pero no llega Martínez, señores, habilitado Jorge Mendoza, recibe sobre el lado derecho, levanta la cabeza, coloca el centro allí en el corazón del área, se eleva más que los zagueros de Ameliano, Clementino González, el 9 goleador del rojo mallorquino, el testazo, nada que hacer para el arquero Martínez, pasa al frente el equipo local, pasa a ganarlo General Caballero, tercera fecha de la apertura, General Caballero 1, Ameliano 0, Clementino González y el testazo para el local. Monumental. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Y así llegó el gol de cabeza de Clementino ante el centro de Mendoza. Jorge Mendoza, decíamos justo antes, había apurado en 2 ocasiones con un par de tiros de esquina el cuadro de General Caballero, hasta que se dio ese golpe certero de cabeza de Clementino González. Ameliano, el que estaba asomando un poquito mejor, parecía que estaba por lo menos con mayor claridad en el desarrollo del partido, pero a la hora de la verdad no pudo anotar en el primer tiempo. Veremos si hay una variante, creería que sí, de cara al segundo tiempo del conjunto de Ameliano, porque se dio una variante obligada, el ingreso de Iván Valdés por Freddy Vera, pero fue por lesión en este caso. Hasta aquí los amarillos en el partido, del lado rojo Jorge Mendoza, del lado de Ameliano Diego Valdés. Así acabó la etapa, esperamos por los protagonistas que ingresen en este segundo tiempo con la victoria del local General Caballero ante Ameliano. Voy a esta coordinación, allí está Fernando Medina para repasar lo que se vendrá mañana igualmente en los 2 partidos que tenemos en la jornada de lunes, pero antes terminó el partido en el fútbol argentino, otra vez Orlando Gil siendo figura en el partido entre San Lorenzo y River en el fútbol argentino. El San Lorenzano hizo buen partido y terminó 0-0 el partido ante River. Sigue con la bella invicta el paraguayo en el fútbol argentino, Fernando. Con tapadas importantes terminó el juego entre San Lorenzo y River Plate 0-0. De titular el arquero paraguayo Orlando Gil. En el minuto 68 de la etapa complementaria ingresó en el River Plate el otro paraguayo Matías Rojas. En lo que va de esta temporada todavía no recibió ningún gol. 3 partidos de forma oficial por el campeonato argentino y 3 amistosos ante Nacional, Peñarol e Independiente del Valle. No recibió ningún gol y siguió con la valla invicta, o sigue en este caso, primero ante Talleres, Gimnasia de la Plata y ahora ante River Plate. Bueno, figura destacada, sí. Para un San Lorenzo que últimamente recibía muchos goles,
desde la presencia de Russo ahora también está encontrando solvencia en defensa y allí el arquero juvenil Orlando Gil siendo figura. Sí, señor. Bueno, aquí estamos, y te decía Jorge, los compañeros todavía a pleno sol. Nosotros instalados en las cabinas nuevas, confortables, con aire. Agradecemos toda la atención del Club Libertad, en verdad, para esta jornada inaugural. Que en principio, Jorge, acordate, estaban previstos actos a las 18:30, creo que agrupaciones musicales. ¿No va a decir Germán, que hay algo, actos especiales? Sí, está previsto actos especiales, grupos musicales, de forma corta, por supuesto, que es como una previa a lo que es el acto principal, ¿no? Que es el encuentro deportivo, en este caso el partido entre Libertad y Recoleta Fútbol Club. Incluso para hoy también en la parte de la entrada a preferencias se han colocado food parks, se han colocado banners, también como para que la gente pueda disfrutar un encuentro previo, sacarse fotos y demás, a la espera, por supuesto, del encuentro entre Libertad y Recoleta. La verdad se vive un ambiente muy ameno, muy optimista y de mucho entusiasmo aquí en el Club Libertad, en el Estadio La Huerta, en la remodelada Huerta. Aún no tenemos la conformación de los equipos, Germán. Todavía no, pero suponemos que mínimo en media hora, como máximo en realidad en media hora más, ya las tendríamos. Muy bien, también Paraguay el próximo martes jugando ante Colombia. El partido de la Sub-20, ustedes saben, es la clasificación para el hexagonal en Chile. La grilla ya está hecha, los dos primeros partidos, salvo que esté equivocado, a las 10 de la noche hora paraguaya. Afluencia de público y otro detalle, estricto control de seguridad, Germán. Sí, vos sabés que, Arturo, no solamente oficiales de la Policía Nacional están haciendo el trabajo de guardia en los alrededores, sino también apoyado por el grupo Lince. Así que hay una fuerte dotación policial. Justo ahora se produce la llegada del presidente honorario del Club Libertad, Horacio Cartes. Se viene vestido a tono con los colores del Club Libertad, blanco y negro. Acá lo saluda el presidente del club, el presidente oficial, digamos, el elegido por los socios, Rubén Ditore. Está posando aquí para las fotos, está acompañado por su hija, el presidente honorario del Club Libertad, Horacio Cartes. Llegó a bordo de una camioneta, por supuesto escoltado por guardias, y se dispone ahora también al ingreso al palco oficial, que es el palco central aquí del Estadio La Huerta, que por cierto fue ampliado también. Anteriormente era un poco más chico, no era tampoco demasiado chico, pero tenía un tamaño un poco más reducido que el que es el de ahora, que tiene una mayor capacidad. ¿El palco central en preferencia se amplió? Sí, es ligeramente mayor. Tiene el que está fuera de cabina, estamos hablando, fuera de palco, ahí en la preferencia misma. Sí, exacto, esa misma es, Arturo. Esa es la que va a ocupar allí las autoridades del Club Libertad, entre ellas, por supuesto, quien llegó recién, Horacio Cartes, junto con Rubén Ditore, y también Jorge de los Ríos, también dirigente liberteño. Muy bien, a la espera entonces de los altos que se van a cumplir acá. Del segundo tiempo, General Caballero le está ganando a Meliano por una actuación de un gol contra cero. Tenemos a Jorge Casal, tenemos a Niño y el respaldo de todos los compañeros. Mañana a las 8 de la noche, Olimpia Tempetalú, dicho sea de plazo, completándose entonces la fecha de este calendario de tercera. ¿Está todo listo ustedes, Jorge? Sí, señor, todo listo. Volvió Meliano, volvió General Caballero. Carlos Paul Benítez, el árbitro del partido, espera el ok con el gol de Clementino. González gana 1-0 General Caballero. Esto está por arrancar en su segunda parte. Muy bien, vendrá la orden del juez a ver si hay cambios o no. De momento gana General Caballero 1-0. Vendrá la orden de Carlos Paul Benítez. Vamos a ver la visita que saldrá con todo en esta etapa complementaria para tratar de emparejar el partido. Ahora sí, va a dar la orden finalmente el árbitro del partido. Vamos a ver Juan González con Ocampos. Señores, va a pitar el árbitro del partido. Lo hace ahora. Comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Pelota sobre la zona derecha para Salazar. Elude la marca de Roa. Va cargando el equipo de Meliano. Salazar se junta por el medio con Bogado. Bogado tiene el control de la pelota ante la marca del volante del conjunto rojo mallorquino. Hablamos de Juan Franco. Pica Martínez, quiere ganar fondo de cancha. Cierra bien Maná, colabora en defensa. Va sacando la defensa de General Caballero. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONESI, acreditadas por la ANEA, es infoserrana.tu.py.
En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena elaboró con dedicación desde 1942. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Alejandro Zamudio, camiseta 7, está en el equipo de Ameliano. Se retiró Juan González Trinidad. Segundo cambio en el conjunto visitante. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día, tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Con Caja Mutual ahorra con tu tarjeta de crédito, descuentos de hasta el 35%. Informate en nuestras redes, solicita hoy tu tarjeta de crédito en Caja Mutual. Francisco Báez con la pelota, pone el esférico allí con su compañero en defensa. Hablamos de Julio González. González tiene el control del esférico, levanta sobre la punta derecha para Salazar. Salazar eleva el esférico, corre Zamudio en su primer contacto con la pelota, baja de cabeza. Va Ocampos por el medio, pierde la pelota ante la marca Valescano. Recoge Salazar, se mete por derecha. Buena marca de parte de Armoa, saque de costado en su terreno para el equipo de Ameliano. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, cada que más estamos en el Shopping del Sol. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Sube, atención Salazar, lo busca Ocampos, cierra en la marca. Despeja Romero, la pelota a un costado cerca del banderín, lateral para la visita. Tupi, la gente sabe. Va por el empate el equipo de Aldo Bobadilla. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Se mete por derecha, Salazar coloca centro, pega la pelota en Lescano. Estilo de esquina sobre la punta derecha, córner que favorece a Ameliano. Tupi, la gente sabe. Zamudio y el córner. Coloca la pelota Zamudio, agiliza ahora, lo buscan a Valdés, a Diego Valdés, hay Abogado. También está dentro del área Julio González, Francisco Báez, córner para la visita. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Air Stock Experience. No rompa el producto del bosque, probalo ya. La orden del juez, va Iván Valdés finalmente con el córner, pelota arriba, al testazo de Diego Valdés. Despeja como puede Romeo, quedó tendido en futbolista de General Caballero, que quiere el contragolpe, cierra Martínez, levanta la pelota sobre Luis Ortiz, corre Ortiz que viene de marcar de Olimpia, saca Mareco, saca de costado para Ameliano. Disfruta Lactolanda, Lactolanda es parte de tu vida, Lactolanda el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas, delivery 021 728 92 28, la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Abogado con la pelota, tiene el control en el esférico del equipo de Ameliano, sube sobre la zona del medio ahora. Martínez levanta la pelota sobre Salazar, pica Ortiz, saca como puede desde el fondo Mareco, va recuperando Francisco Báez para Ameliano. Campeonato argentino, fecha número 3, la 19:15 se pone en marcha Boca Juniors ante Huracán, Newell's ante Aldo Civi. En Newell's titulares, los paraguayos Saúl Salcedo y Fernando Cardoso. Gana General Caballero 1-0. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 018319720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria. Reclama a sus dirigidos Aldo Bobadilla. El entrenador del equipo de Ameliano, que está vestido de negro en la tarde de hoy. La pelota le va quedando a Campos. Golpea de cabeza, sube Iván Valdés. Valdés tiene el control del esférico, retrocede para Salazar. Salazar se asocia por el medio ahora con Bogado. Bogado juega por abajo para Campos. No llega. Aprovecha y saca Romero para el equipo local. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. San Justo Hierro, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso a surcas y perpetuo socorro en Bullying. Línea venta 093-309-813. Pica Luis Ortiz, carga Ameliano, centro, le queda Martínez, el empate nos animó. Insiste Bogado, Martínez apunta, ¿cuándo va a rematar Martínez? ¡Mira! Afuera, increíble Martínez. Eludió a 1, a 2, a 3, a 4. Nunca iba a rematar, es tan zurdo. Le quedó para la derecha y la pelota pasó rozando el travesaño de Guillén Niño. Sí se va a hacer un golazo porque con caña incluido se fue a 1, como van a decir Jorge, 1, 2, 3. Y el cuarto le termina pegando con una pierna de palo, con una pierna derecha. Igual se le elevó de más. Iba a ser un golazo. Buena jugada del lateral Martínez. Después el derechazo que se le elevó de más. Arrancó con todo Ameliano. Quiere el empate de forma tempranera ya en este segundo tiempo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro Chaco indica corte. Señor General Caballero 1, Ameliano 0. Y su seguro Chaco. Monumental.
20:30 con el arbitraje de Alipio Colman. En el bar Mario Díaz de Ibar. Libertad recibe Recoleta. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. La pelota le va quedando sobre costado izquierdo. Francisco Baj, insiste Ameliano. Martínez con la pelota, juega para Luis Ortiz. Se queda con el esférico Campos. Campos toca la pelota para el 10 para Abogado. Sube bien Luis Ortiz sobre el sector izquierdo. Quiere ganar a fondo de cancha. El mano a mano con Miller Mareco. Aplica el freno. Juega dentro del área para Martínez. Cierra y saca como puede Armoa colaborando en defensa. Va Clementino por el contragolpe. Vino la marca de Julio González para Ameliano, que sigue presionando por la igualdad. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA. Es bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Baja el aliento del público de General Caballero. La pelota sobre la zona derecha. Corre Ocampos, aguanta. Juega la pelota, el esférico sobre la zona diestra con Salazar. Salazar deja para Valdés. Va Diego Valdés, toca para Iván Valdés. Iván Valdés con la pelota encaró. Entrega sobre la zona derecha. O intentó jugar con Salazar. Cierra Descano. Saque de costado cerca del banderín para la visita. Tupi, la gente sabe. Sigue presionando por el empate el equipo de Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de estilo Campo, tu parrita preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Impreciso Bogado, termina equivocándose, le regala la pelota allí a Mendoza. Comete infracción Bogado, tiro libre en su patio, tiro libre en su terreno para el equipo de General Caballero. Y el verano va frío con los nuevos acondicionadores de Tokyo Experience. No por Team Productos del Bosque. Probalo ya. Va a sacar la pelota Guillén para el rojo mallorquino. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero piso, probaste, te gusta. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, que ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La pelota en poder de Manuel Romero, va cargando el equipo de General Caballero con el zaguero que está en terreno rival. Cierra la marca colaborando y despejando Zamudio. Impacta la pelota de Mareco, saque de costado lateral en su terreno para Ameliano. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.bosta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Despeja el arquero Martínez de Ameliano, pelotazo largo, corre Diego Valdés, apresura, levanta la pelota en terreno de General Caballero, saca de cabeza Jordan Santa Cruz, no puede evitar el córner Mareco, tiro de esquina para Ameliano. Tupi, la gente sabe. Le va a pegar Diego Valdés. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Brindemos con la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, Peirea. Apunta para pegarle a Luis Ortiz sobre el costado izquierdo, córner para Ameliano, pelota arriba, saca de cabeza colaborando Clementino González. El rebote a favor de Martínez, se apresuró, llega Ortiz, no hay falta, pierde ante la marca de Ronald Roa, despeja el delantero de General Caballero que venía colaborando en defensa, va recogiendo el rebote y busca la salida Martínez para el equipo de Ameliano. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, escribió y llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Banderín arriba, todo anulado, iba Marcos Martínez, posición adelantada del mismo, señores, tiro libre en su terreno para General Caballero. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos amanecer de Granjeros Campo 9. En el ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. El ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Mañana en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Guaraní. A las 9 de la mañana dirige Blas Romero en el bar Juan López. Mega Call Center 6161-000 de Punto Farma. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.pe. Insiste Ameliano, que ingresó de otra manera en esta etapa complementaria, tratando de emparejar las cosas. Pierde la pelota Abogado, va cargando Roa, luego hasta acción, marcamos el tiempo de juego, se viene por el segundo el equipo local. Armó adentro del área, encaró, escapó de la marca de Salazar, centro, Viro. No pudo definir bien Clementino. Me parece que quiso bajar allí. Estaba cerca acompañándolo Roa, era para definir.
definir. Se salva el equipo de Ameliano Niño. Sí, era buena la conexión allí con Clementino en ataque. La presencia del 10, igualmente del conjunto de General, con Teo, marcando también la diferencia en ese movimiento. Y una chance que pasó relativamente cerca. Terminó despejando allí el defensor de Ameliano. Habrá que ver cómo está nuevamente en esta General Caballero, que buscará en este lateral una especie de casi de tiro de esquina dentro del área, meter el área el balón. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litros exacto indica Jorge. General Caballero 1, Ameliano 0. Hizo seguro Chaco. Corner que corresponde al equipo de General Caballero. Tupi, la gente sabe. Le va a pegar Arce, va por el segundo, el rojo mallorquino. Hay una nata que entiende todas tus personalidades, sentir la potencia para ir más lejos, aditivación que cuida tu motor, Super 97 Petrobras, la nata que satisface tus necesidades. Llegó la promo como TAR, comprando 3 cubiertas y llevas un regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chaco, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Se va a ir de la cancha en instantes. Ronald Roa prepara otro cambio, Troadio Duarte, General Caballero. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, no hay tal exceso sur, contactar 021-443-600, la locadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Mili Empeños, venta reloj de seguro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Julián López, camiseta 19, está para ingresar en la formación de General Caballero. Vamos a ver unos detalles más, ahorita que no lo ubico mucho. Julián López, que ingresa por Ronald Roa. Allí está López, corner que corresponde a General Caballero. Tupi, la gente sabe. Le va a pegar Jorge Mendoza, coloca centro, pelota arriba, el testazo de Clementino. Impacta en Zamudio, el rebote va quedando por ahora, Abogado. Deja para Zamudio que sale disparado en ataque. Zamudio no lo pueden frenar, pero está muy solo, fue al piso, falta. Falta de Arce que va a ser amonestado. Tarjeta amarilla para Teodoro Sebastián Arce, tiro libre que corresponde a Meliano. Cuando nuestras águilas albirrojas coinciden, disfrutamos distintos. Short TV, carne 100% taqueña, nuestras aves de selección. Short TV, sponsor oficial del albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Argentino, 27 años. Julián López. Un reciente paraguayo, por eso no lo ubicaba mucho Julián López. Aquí por lo menos mirando un poco sus antecedentes, estaba jugando en Neuquén últimamente. ¿Y otro equipo que me decías? Entre Racing, otro equipo también jugó, Racing, Defensa y Justicia. Racing, Defensa y Justicia igualmente. Vamos a ver qué tal Julián López, el nuevo delantero también, para ir comenzando a verlo en general. Viene el centro, pelota arriba, las manos de Guillén. Seguro, atento el arquero de General Caballero. De May Flores, conocer los 365 días del año, las 24 horas, General 1640, teléfono 496-553, signos en Instagram como de May Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sanjion pasó a llamarse KGM. Seguí @kgm.paraguay.oficial, representa Automoto. 14 tenemos, señores, de la etapa complementaria con el gol de Clementino en la primera etapa. El tanto de Clementino González de momento le da la victoria. General Caballero 1-0 frente a Meliano. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo, impermeabilizar, reparar, silla y proteger. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Va el remate de Franco, pasó lejos. Intentó Juan Alexander Franco, el volante de General Caballero. Va a sacar Martínez, tiro de portería para Meliano. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Flamengo derrotó 3-1 a Botafogo y se consagró campeón de la Supercopa de Brasil. Los goles de Flamengo llegaron doblete Bruno Enrique y de Luis Araujo. Por el lado de Botafogo anotó Patrick de Paula. Flamengo campeón de la Supercopa de Brasil, temporada 2025. Muy bien, salida para Meliano desde el fondo. En Unive, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Lunes a sábados de 5-20 horas y domingos de 5-13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La pelota de Francisco Báez juega y entrega para Abogado. Abogado lanza sobre la zona derecha. Allí aparece con la pelota metiéndose sobre campo rival Salazar. Salazar quiere colocar el centro, no lo tiene a nadie, juega para Diego Valdés, otra vez para atrás con Báez. Toca en su terreno el equipo de Meliano. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litros alto indica Jorge. Señores, General Caballero 1, Meliano 0. Eso seguro Chaco. Monumental.
la pelota sobre Alejandro Zamudio. Corre Zamudio, no alcanza el esférico, le queda Arce. Arce para General Caballero. Va Arce el mano a mano allí con Julio González. Arce para Clementino. Segundo en camino, vino fuera. Afuera el remate del recién ingresado Julián López. Allí en la cabecera del área chica, el pase, la asistencia de Arce. Definió mal López, llegó claramente a General Caballero Niño. Bien aquí con Leo Arce, que también empezó picante, rápido sobre el perfil izquierdo. Conexión de dos que ingresaron en el segundo tiempo de Arce con Julián López. El argentino controló, sacó el zurdazo, pasó cerquita al punto derecho del arco defendido por Miguel Martínez. Se salva en esta Ameliano. Que prepara otro cambio, se vendrá Alberto Contreras. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años juntos a la mejor atención y calidad en todas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Estamos con la información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Se va Luisito Ortiz, ingresa Alberto Contreras, camiseta 40. Contreras por Luis Ortiz, la variante del lado Ameliano. Va a sacar Martínez para Ameliano. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Encontrar lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Escríbenos o llamanos al 021-519-13000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Mañana el cierre de esta fecha 3 de la apertura. Olimpia te mete bien el defensor del Chaco cuando va Ocampo solo para el empate. Ocampo para el empate, vino. Definió mal. A las manos del arquero Guillén, se metió solo, pero no pudo controlar bien. Le termina regalando el esférico a Guillén. Llegó el equipo de Ameliano Niño. A media salía el tiro porque se terminó amortiguando la jugada de Ocampo, que igual no dejó de ser interesante. Dice dale, busca animar allí Aldo Bobadilla a sus futbolistas. Balón largo para que vaya, que pelee. Ocampos le terminó bloqueando a medias, pero le terminó bloqueando el defensor de General Caballero, y esa pelota fácil a las manos del portero Guillem. Está ganando General Caballero 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Unidos y Bellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Saca Contreras, sube Zamudio. Atención, Zamudio con golpe de cabeza fue al piso, no hay falta, será córner, no, tampoco. Reclama Zamudio, discuta allí con el asistente, no pasó nada. Tiro de portería para General Caballero. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No romporten frutos del bosque, probalo ya. Señores, sigue la discusión allí de Zamudio con el asistente. Hablamos de Milciades Saldívar. Habrá pelota para General Caballero, que está ganando 1-0. Va a despejar Guillén. Torneo Paulito, fecha número 6. Palmeiras derrota 3-0 a Guaraní, de titular y capitán del paraguayo Gustavo Gómez. Despeja Guillén para General Caballero. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio fácil. La marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñada y pensada para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Pelotazo largo de Guillén. Corre Clementino González. Golpea de cabeza para Juan Alexander Franco. Franco tocando para Lescano. Lescano de vuelta para Juan Franco. Eludió la marca de Valdés. Otra vez por el medio se va mostrando. Valdés pierde de vuelta el efecto del volante interno de Ameliano. Recaptura Martínez. Levanta la pelota sobre carril zurdo, corre Pico Campos, no llega, interviene Jordan Santa Cruz, saque de costado muy cerca del banderín para el equipo de Ameliano. Tupi, la gente sabe. Pelota para Ameliano, que va por el empate. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy, para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegibles. Cordeiro con respaldo de garantía de Electropar. La pelota le va quedando, señores. Abogado con el control de la pelota. Se muestra, se mete sobre el costado izquierdo. Francisco Báez. Martínez apura. Y Bobadilla mira al piso, gesticula, observa. Hasta aquí no encuentra el camino como para emparejar las cosas. Mejoró Ameliano, pero no tiene profundidad. Así mismo, no tiene profundidad. Fue perdiendo peso allí en ataque. Si bien entró Zamudio, ahora Alberto Contreras para tratar de un poco el enlace, va probando mucho con los balones largos, buscando una presencia del 9 de Cristian Campos. Igual queda mucho todavía en el partido, habrá que ver qué puede hacer Ameliano, que eso sí, está un punto abajo en cuanto al nivel de lo que fue el partido de Olimpia, y estas cosas se le pasa a Ameliano. Olimpia le hace partido, pero después, al siguiente partido, ya baja su rendimiento el equipo de la Azulada. Está ganando General Caballero 1-0. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Misión de ofertas en stock, paleta de cerdo del kilo 19.950 guaraníes. Pan de vino stock, el kilo 9.900 guaraníes. Válida en todos los locales de supermercados stock. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica, corre.
Bien. Señores, General Caballero 1, Emiliano 0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Va a sacar desde el fondo el defensor de Ameliano. Hablamos de Francisco Báez. Decano para Martínez. Pelotazo largo para Ocampo. Recibe bien, metió la diagonal. Puede estar el empate. Va a rematar. Perdió tiempo. Saca Mareco. Estilo de esquina para Ameliano. Tupi, la gente sabe. Y va a pegar la pelota sobre el sector izquierdo. Bogado. Va por arriba Ameliano. En Farmacia Catedral celebramos el amor. Compras desde 50.000 guaraníes y participas de premios que enamoran. Bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Rosada Alma, nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Call Center 021-421-566. Rosada. La orden del juez. Finalmente Alberto Contreras quiere empatarlo. Ameliano. Córner sobre costado izquierdo. Vino centro. Está afuera. Afuera. Que solo de cabeza Diego Valdés, señores. Solo el testazo rosa al travesaño de Guillén. Parecía el empate de la visita, niño. Se lamenta Valdés. Aquí la fórmula que aplicó bien el conjunto de General Caballero. También quiere utilizar a Emiliano. Esta vez el tiro de esquina, el centro allí de Alberto Contreras y el cabezazo de Valdés. Solito. Por eso se queja Guillén como dejaron de forma solitaria allí al volante, que conectó de cabeza cerca del ángulo. Era buena la chance para Ameliano, pero esto continúa con victoria para el local. Va a sacar Guillén para el equipo local. Arranca todo tu nuevo con Banco. Primera cuota a los 60 días. Viví la emoción de tener tu propio 0 kilómetro. Banco crece desde la raíz. Consigue con la Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Asume Pedro Sarabia Nacional y el miércoles ya debuta, señores, por Copa Libertadores de América. En el Arsenio Rico, fase 1 del repechaje, recibiendo Alianza Lima, 21-30 el partido. Arbitraje del colombiano John Ospina, en el bar su compatriota Yadira Acuña. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Minuto número 11, Campeonato Argentino, fecha número 13, Boca Juniors igual a 0-0 con Huracán. Newell's 0-0 también con Aldo Civi. En Newell's de titulares los paraguayos Saúl Salcedo y Fernando Cardoso. Sentido Francisco Báez en Ameliano, fútbol paralizado en Juan Mallorquín. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más, a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. En 100 por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 te vas un Ferrari coleccionable más 95.000 te llevas con modelos a Bluetooth. Disponible solo en Ciel. Hay que ver si continúa Francisco Báez, que está sentido en el piso. El zaguero del equipo de Ameliano, la charla con el árbitro, con Carlos Pablo Benítez, fútbol paralizado. Aprovechan para refrescarse los integrantes de ambos equipos. Gana el equipo local, gana General Caballero 1-0. Repaso de la fecha número 4 del torneo Apertura Recoleta ante Nacional el día sábado 8 de febrero a las 18:15 en el Estadio Martín Torres en segundo turno. Sportivo Trinidense ante Cerro Porteño en el Estadio Villa Alegre de la ciudad de Encarnación a las 20:30 horas. El día domingo 9 de febrero a las 18:15 en el Estadio Luis Salinas. Sportivo Luqueño oficial de local ante Olimpia en segundo turno. Guaraní ante Libertad a las 20:30 en el Gunter Vogel de la ciudad de San Lorenzo. El día lunes 10 de febrero a las 18:15 en el Estadio Luis Alfonso Llani, Atlético Tempe ante el General Caballero y Sportivo Ameliano ante Sportivos de Mayo a las 20:30 en el Luis Salinas. Repaso de la fecha número 4 del torneo de Apertura. Muy bien, prepara variantes el entrenador Aldo Bobadilla en el equipo de Ameliano, niño. Dos más. Uno es Barreto. Sí, Diego Barreto. Diego Barreto es uno de ellos. El otro, vamos a confirmar un minuto, se vendrán dos variantes más del lado de la B azulada. 23 cerca de los 24. Continúa el triunfo de General Caballero 1-0. En Pluscal, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital 098-755-250 o pluscar.com.py. Se compra el la evolución en cemento con el nuevo C32. El cemento que estabas esperando. C con la evolución de los cementos. Estamos con la información. Informa personal. Si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Camiseta 2 para Diego Barreto. Diego Barreto tiene el 2 y el otro que ingresó es Falabella, el argentino. Luca Falabella, 22 por Francisco Báez. Falabella, el central por Báez, una de las variantes. Y el otro el ingreso de Diego Barreto con la camiseta número 2. Y se fue Valdés. Cambio de Diego por Diego. Barreto por Valdés, otra variante de los Ameliano. Muy bien, Falabella también entonces dentro del terreno de juego, va sacando Arce para General Caballero. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tus compras puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el medio, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. Infoserrana.tu.py. Muy bien, ¿cuánto va Darío? Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y
registro exacto indica Jorge. Señores, General Caballero 1, Ameliano 0. Hizo seguro, Chaco. Saque de costado en su terreno para el rojo mallorquino. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día, tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Está reclamando Clementino González, sube maná para el equipo de General Caballero sobre el sector izquierdo. Gana por ahora el rojo mallorquino 1-0, consiguiendo su primera victoria en el campeonato. Arrancó empatando de local, viene una derrota ante Guaraní en Carapeguá. Se muestra Arce, la marca de Zamudio en defensa, insiste, atención, levanta Arce, corre dentro del área, va a rematar el disparo al arco de López. Cruza Falabella, la marca va sacando al zaguero del equipo de Meliano. La Caja Mutual regala a sus usuarios su agenda 2025 para retirarla en casa matriz, más 5 en nuestras redes o llamando al 021-218-4000. Caja Mutual. Vine a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino live Slot. Estamos en slotdelsolonline.com. Tiro libre en ataque, tiro libre para Meliano. Descarga las vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Quedó sentido Alberto Contera. Se va recuperando, señores. Tiro libre que corresponde al conjunto de Ameliano en ataque. Energigas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. A todo por el Bistoni para el mantenimiento de tu moto o tu camioneta tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Vendrá el tiro libre para el equipo de Ameliano. Alberto Contreras le quiere pegar a la pelota sobre la zona derecha. Está también Salazar. La orden del juez. Va el centro de Torres. Pelota arriba. Pasado. No llega Ocampos. Piden córner. No pasó nada. El saque de meta y Romero aprovecha. Quedó golpeado Romero. Allí el zaguero del equipo de General Caballero que gana 1-0. Escucho, Germán. Cuando quieras, tenemos alineaciones totalmente confirmadas tanto de Libertad como de Recoleta. Aprovechamos, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. Libertad saldrá a su remodelada huerda con el 12 Rodrigo Morínigo en el arco, defensa 2 Iván Ramírez, 5 Diego Viera, 4 Néstor Jiménez y 17 Matías Espinosa, media cancha 21 Lucas Sanabria, 6 Lucas Álvaro Campuzano y 19 Rubén Lescano. Como extremos a un lado el 18 Iván Franco, al otro el 10 Lorenzo Melgarejo. Como único delantero y como capitán el 7 Oscar Tacuara Cardoso. Recoleta sale al campo de juego con el 1 Gonzalo Falcón en el arco, 2 Facundo Echeguren, 3 Luis Cardoso, 18 Luis Cabral y 15 Blas Medina, media cancha el 33 Aldo González, 32 Matías López, 5 Lucas Romero y 17 Wilfrido Báez. En ataque el 36 Brian Ferreira junto al 11 Lucas González. Jorge. Muy bien, gracias Germán. Señores, el partido de fondo 20-30. Libertad jugando frente a Recoleta. Arbitraje de Alipio Colmán en el bar. Mario Díaz de Vivar. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de estilo campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unidos y Bellarame 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. No mejora Meliano. No mejora. A ver si en este momento de hidratación, una indicación allí de Bobadilla para tratar de ordenar un poquito a su equipo. Cierto, la ventaja es de un gol. Con esa ventaja de un gol buscará, ¿por qué no llegar al empate Ameliano? Se están hidratando los protagonistas. Vamos a salir al intenso calor y repito, a ver si ordena un poquito su equipo Bobadilla. Me agradó más el primer tiempo de Ameliano que este segundo, donde generó un poquito, pero sí tuvo algunas también, como esa de Valdés, por ejemplo, de cabeza. Pues no más en cuanto a generación de fútbol o situaciones el equipo de Ameliano, pero todavía queda mucho en el partido. Señores, van regresando los protagonistas, va a continuar el fútbol. Salida para General Caballero. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No Romportín Protos del Bosque, probalo ya. Pelota para el rojo mallorquino que de local gana 1-0. Va a sacar Guillén para el local. Para instalarte industria, fábrica, organización, centro industrial de Billeto 92, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas.
La pelota le va quedando sobre la zona izquierda. Intenta la salida rápida Martínez, que en este segundo tiempo tuvo una chance clarísima que terminó desperdiciando. Comete falta sobre Arce. El árbitro está cerca, pita la infracción, tiro libre. Balón en campo rival para General Caballero. San Justo de Hierro, perfiles ángulos, planchonas y más. Acceso azúcar y perpetuo socorro en muy línea de venta 0983-309-813. Buscanos en redes San Justo de Hierros. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto en Villa Jorge. Señores, de momento General Caballero 1, Meliano 0. Eso seguro, Chaco. Al partido le quedan 15 más el descuento y Ameliano sabe, eso se viene con todo, disparado en ataque con Zamudio. Zamudio juega para Salazar. Salazar con la pelota por el medio. Retrocede ahora sobre Barreto. Diego Barreto toca la pelota con Bogado. Va al 10. Levanta la cabeza Bogado otra vez para Barreto. Está solo Salazar, no lo vieron. Martínez no participa, le queda Contreras cerca del área. Contreras, apertura para Martínez. Va Martínez, se metió en diagonal, piso el área. Va a rematar Iván Valdés, le queda Martínez, centro. Nadie se anima a rematar y aprovecharse para sacar desde el fondo a favor de General Caballero. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño, griperías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria sea Cobre Flex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. Saque de costado. ¿Qué dice Carlos Polvenite? ¿Le está indicando algo allí a Salazar? ¿Es para atrás o le termina sacando un pasapelotas, me parece? Expulsado por el pasapelota. Hizo tiempo allí para demorar para lanzar el balón. Por eso ha expulsado uno de los pasapelotas que está allí en la zona más o menos de la platea. Va a sacar, señores, desde el fondo la salida de Salazar para el conjunto de Ameliano. Unisalce Central España 330 San Lorenzo, filiales en América, Petecto, Huácoro, en el Obvio, Villarreca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapebó y Pilar. Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con rico choripán, con los chorizos paretero. Pizza, probaste, te gusta. Sube Martínez, ataca Ameliano. No pudo Campos definir de cabeza. ¿Qué dice el juez? Es córner, tiro de esquina, lado izquierdo para el equipo visitante. Tupi, la gente sabe. Cerca de los 32 le va a pegar Bogado. Es finalmente Contera. Sigue presionando, martillando, tratando de emparejar a Ameliano. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillos, tejo, broma, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Al centro, pelota arriba, despeja la defensa. Insiste Iván Valdés, otra vez la pelota por el fondo. De vuelta, tiro de esquina, esta vez sobre la banda derecha para Ameliano. Tupi, la gente sabe. Cerca de los 33, sigue presionando el conjunto visitante. Ingresa a www.posta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Alberto Contreras sobre la banda derecha con la zurda. Vino, poste. La pelota en el poste. Increíble, señores. El testazo de Iván Valdés que solo se elevó. La pelota pega en el poste derecho. Insiste Iván Valdés. Va cargando el conjunto de Ameliano. Avanza con toda la visita ahora. Quiere el empate. Pierde la pelota Valdés. El rebote para Bogado. Bogado en diagonal. Le queda el gol a Martínez. Alcanza Martínez. Centro. Guillén se queda con la pelota. Qué manera de salvarse de General Caballero, niño. Sí, en esta última ya Martínez así ya sin piernas en la última, después en el pase, cuando en la anterior allí el disparo que tuvo Valdés al poste fue la más clara. Insistió, buscó con todo, terminó cayendo Mendoza. Pedía una falta, habrá que ver qué pasó. Aquí solito, en el segundo poste, apareció Iván Valdés, se desmarcó muy bien. Cabezazo, el poste derecho era una muy buena chance que tuvo Ameliano, de la mejor, sin dudas, en cuanto a posibilidades, el cuadro de Ameliano y este cabezazo al poste de Valdés en este tiro de esquina. Habrá salida para General Caballero. Desde los Piñones de Lamos y Mendoza, Cacopa, un brindis por la amistad, representa y distribuye Puertos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rombo.com.py. Rombo CSA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Sentido Jorge Mendoza, me parece ya no va a continuar. Pelota para General Caballero que continúa ganando 1-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió llamar al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Polos Amanecer de Granjeros Campo 9. La pelota de Guillén. Guillén quiere sacar desde el fondo. Va a reponer ante la presión de Ocampos. Va a despejar Guillén para el conjunto de General Caballero que continúa ganando por ahora 1-0.
Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Con Punto Farma, un viaje para 2 personas, 40 mil vacaciones, aires acondicionados y más. 30.000 guaraníes te compra un cupón, vive el verano con Punto Farma. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Señores, gana General Caballero por ahora 1-0. Eso seguro, Chaco. El tiro de esquina, córner que corresponde sobre la zona izquierda del equipo rojo mallorquino que quiere liquidar el plito. Tupi, la gente sabe. La orden del juez le va a pegar Teodoro Arce. Suben los zagueros Miller, Marico, Romero, Jordan, Santa Cruz. Da la orden de vuelta al árbitro. Va al centro, pelota arriba de Arce. El testazo de Zamudio. Insiste la presión de Clementino González. Va sacando Martínez para Meliano. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018214216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Hay una nafta que satisface tus facetas. Superpotencia para conquistar cualquier camino. Superaditivación. Super 97 Petrobras, la nafta que satisface tus personalidades. Que vendrán a Rodas y Cristian Amarilla en instantes en General Caballero. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. En Vileta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Exceso Sur. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Amarilla y Rodas, ¿no? Sí, amarilla el ex Sol de América Cristian. Es uno de los que va a ingresar y el otro Rodas. Dos variantes más del lado del rojo de Mallorquín. La pelota de Zamudio. Zamudio controla sobre la banda derecha. Se viene Meliano, no se rinde. Le quedan 9 más al descuento del partido. Al centro sobre Ocampos. Va al piso, no hay falta. Va recuperando la pelota Marico. Marico sobre la zona derecha. Le queda Arce. Se le va el balón a Manasa, que de costado cerca del banderín para Meliano. Tupi, la gente sabe. Vendrán los cambios en el equipo local. Estamos con la información. Informa personal. Si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Se vienen al campo Rodas y al igual que Amarilla. Veremos quiénes se retiran. Camiseta 14. Se va Jorge Mendoza para... 1. Mendoza es 1. Sí, que ya estaba con alguna molestia y cansancio también el capitán Jorge Mendoza. Buen partido. Él hace la asistencia para el gol de Clementino. Se va allí ya con cierta molestia también, decía Mendoza. Y camiseta 5, Cristian Amarilla. Veremos por quién ingresa el argentino, el ex Sol de América. Uno de los que se viene entonces al campo. Maná el otro que se va. Se van Maná y Mendoza para que ingresen Rodas y Amarilla, las dos variantes del lado del rojo. Cristian Amarilla por Maná. Entonces camiseta 5 y el ingreso de Rodas por Mendoza. Alexis Rodas, camiseta 14. Allí están los cambios en el equipo local. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Unido Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. La pelota le va quedando, señores, a Falabella desde el fondo. Falabella jugando para el 10 para Abogado. Apertura para Alejandro Zamudio. Va Zamudio, juega para Ocampos. Se quiso asociar de vuelta con Zamudio. Falta de Ocampos en ataque. Pero salen las cosas a Meliano, que sigue intentando. Pierde la pelota y comete falta Ocampos en ataque. Tiro libre en su terreno para General Caballero. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Toque Experience. No Romportín Frutos del Bosque. Probalo ya. Se va recuperando Arce. Vendrá el tiro libre para el equipo local. Campeonato argentino, fecha número 3, minuto 26. Boca Juniors derrota 1-0 a Huracán. El gol lo convirtió el uruguayo Edison Cavani. Minuto 25, Newell's empata 0-0 con Aldo Civi. Los paraguayos Saúl Salcedo y Fernando Cardoso titulares en el equipo rosarino. Es tiro libre en su campo. Lo va a hacer Guillén para General Caballero. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. Nueva Italia, Exceso Sur. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Mil Empeños, venta reloj, cuellos de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños. La salida del equipo visitante con Ocampos. No se rinde a Meliano. Le quedan 7 más el descuento del partido. Va recapturando Arce. Se equivoca. El balón le va quedando a Martínez. Martínez acelera. Juega por abajo sobre Martínez primero. Toque al argentino Falabella. Falabella y la salida para Meliano. Cuando nuestra soy la albirroja coincide, disfrutamos distintos. Short TV, carne 100% chaqueña. Nuestra soy de selección. Short TV, sponsor oficial de la albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Sobre la banda derecha tiene la pelota el lateral argentino Salazar jugando para su compatriota Falabella para el arquero Martínez. Martínez le dice a sus compañeros que vayan para el frente. Va el pelotazo largo para Ocampos, que solo recibió con el pecho. Levanta equivocado
equivocado. No fue la tarde de Ocampos, Se equivocó bastante el 9 de Ameliano. No, y le sigue dando minutos. Hasta aquí le tiene confianza el entrenador, pero no le están saliendo las cosas al 9 de Ameliano, que luchó, peleó, pero no le están saliendo las cosas, principalmente a la hora de buscar alguna chance. Y hablando de chances, la más clara que tuvo en este segundo tiempo el equipo ameliano fue ese cabezazo del tiro de esquina de Iván Valdés, que pegó en el poste. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica corte. Señores, General Caballero 1, Ameliano 0. Eso seguro, Chaco. De fondo con Arturo, con Ricardo Germán y todos los compañeros. Libertad frente a Recoleta, 20-30, arranca el partido. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sanjion pasó a llamarse KGM. Sigue @kgm.paraguay.oficial. Representa Automoto. Prepara su último cambio en instantes el equipo de General Caballero. Me parece que se va Jordan Santa Cruz. Eso indica que va a ingresar un zaguero en el conjunto de General Caballero. Gaspar Vega, de los nuevos también en este conjunto de General. Gaspar Vega, 32 para Vega. ¿Le parece a Aníbal Vega? ¿Te acordás de Aníbal? Sí. Pero este es Gaspar Vega. Sí, este es zaguero, Aníbal es delantero. Sí. Allí está Aníbal Vega, entonces ingresando por Jordan Santa Cruz. Gaspar. Sí, señor. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Barce, atención, va a rematar segundo en camino, lo liquida Clementino. Falta en ataque. Llegó a destiempo Clementino. Le reclama al juez. Le indica algo Carlos Paul Benítez. Tiro libre en su terreno. Tiro libre para Ameliano. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sicabón y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. La cuarta fecha, General Caballero juega ante Tembetarí en contrapartida. Ameliano ante el 2 de mayo. En UNIBE, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unibe.edu.py. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. El martes arranca el hexagonal sudamericano sub-20 en Venezuela, que otorga cupo, señores, para la Copa del Mundo en Chile. El martes arranca con Chile ante Argentina, Uruguay frente a Brasil y a las 22 el partido de Paraguay ante Colombia. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Carga el equipo de General Caballero. La pelota le va quedando al recién ingresado Vega. Deja el balón para Milen Mareco. Levanta centro. Intentó por arriba, pero no alcanza. Rodas, atento el arquero. Martínez se queda con la pelota. Juega rápido con Falabella. Va saliendo el equipo de Ameliano. Abracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracur. Encontrar lo que buscas en un solo lugar. Aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Escribinos o llamanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. La pelota sobre el sector izquierdo del ataque de Ameliano. Sube Martínez. Martínez, el mano a mano con amarilla que ingresó en este periodo complementario. Pelota por el medio para Torres. Se equivoca Barreto. Va Ocampos. Pierde la pelota Ocampos. Aprovecha para sacar. Hace cuestión de 2 minutos atrás que está sentido un futbolista de General Caballero. Ahora le indican eso al árbitro. Desesperado Troadio. ¿A dónde se va a ir Carlos Paul Benítez? Creo que le va a decir algo a Troadio, porque Troadio es el que se está quejando. Amarilla. No es que le va a decir algo más. Cierre la boca. Amarilla para usted, le dice allí el árbitro Carlos Paul Benítez a Troadio Duarte. Y Troadio busca alguna explicación. ¿Por qué a mí? Dice Troadio Duarte. Allí está amonestado el entrenador General Caballero, cerca de los 44. En Animar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras, letas, alarmas polarizados y mucho más. Animar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca Paraguay de máquinas, herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hazlo más fácil. Ganando por ahora General Caballero con el gol en la primera etapa, al minuto 45 de Clementino González. Martínez deja la pelota sobre Giovanni Bogado. Otra vez para Martínez, tocando para Iván Valdés. Iván Valdés coloca centro, pelota al área. Despeja de cabeza el recién ingresado Gaspar Vega. La pelota de Clementino, posición adelantada, me parece darse. El árbitro deja seguir. Ahora sí, banderín arriba, tiro libre para Ameliano. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. NTC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordero con el respaldo de garantía de Electrobar. 44 clavado tenemos, señores. Sabe Ameliano que se le agota el tiempo. Y sube Martínez sobre el sector izquierdo. Martínez quiere colocar el centro. Pase corto para Ocampos.
aguanta Ocampos. Buena devolución para Martínez, tiene panorama. Pica por el costado izquierdo, colocó centro al área. No pudo Zamudio, increíble, increíble el milagro que acaba de ocurrir dentro del área de General Caballero. Insiste Ameliano, saca amarilla, primero Campos y después Zamudio. No pudieron empujar dentro del arco de General Caballero, Niño. Y ocurrió el milagro allí a favor del equipo de General Caballero, lo puesto para General, que mejor dicho, el milagro del lado de General y lo puesto para Ameliano. Fue magnífica la chance esta vez sobre el perfil izquierdo con la proyección del centro. Y allí Salazar Murillo que intentaba empujarla, pero no llegó a conectar de cabeza. También parece una especie del hombro, se enredó allí, no logró empujar. Sigue hasta aquí por lo menos despejando casi todas las pelotas. General Caballero igual, va con todo Ameliano. Esto se va acabando, quiere el empate Ameliano. Se salvó el equipo de General Caballero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yoko Kamei, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. General Caballero 1, Ameliano 0. Y su seguro Chaco. 5 más hasta los 50 este partido. Ferroparecia sucursales en Asunción, San Bernardino y acceso sur, teléfono 021-227-3738. Ferroparecia, 43 años construyendo contigo. Misión de oferta selecto para este cerdo, el kilo 19.950 guaraníes, pan de vino estoque, el kilo 9.900 guaraníes. Valía en todos los locales de supermercados esto. Sale Guillén, el arquero de General Caballero, atrapa seguro el goleiro del rojo mallorquino. Es pelota para el equipo local que está cerca de la victoria, gana por ahora 1-0. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Call Center 021-421-566. Rosada. Saca el pelotazo largo, Guillén. Corre, pica Clementino, no va a llegar, el balón se va a perder a un costado de manos, va a reponer desde el fondo Salazar para Mediano. Con Bancopi, tarjetas de crédito 100% reintegro en peajes, Luque, Samber e Itá, viernes, sábados y domingos. Bancopi crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. No se rinda Meliano, pero cada vez le queda poco al partido. Va subiendo sobre la zona derecha, perdió la pelota por el medio. Intentó Martínez, juega para Zamudio. La marca por parte del Escano. Despeja Tomás Escano, golpea de cabeza. Intenta meterse por ahora el que ingresó en esta etapa complementaria, López. El árbitro dice que estaba en posición adelantada, delantero de General Caballero. Tiro libre para Meliano. 47 tenemos. Gana General Caballero 1-0. Va con la tecnología IQEP, congelación rápida de manera individual. Las presas no se pegan entre sí. Pechuga, lomitos de pechuga y más. Pechugón deliciosamente natural. En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth. Disponible solo en Shell. Sube Miller Mareco, lo puede liquidar General Caballero al centro al área. Falavila en la marca. Marecos deja seguir, habrá saque de costado cerca del banderín para el equipo local. Tupi, la gente sabe. Cerca del triunfo el equipo de Trodio Duarte. Campeonato argentino, fecha número 3 minutos 36. Boca Juniors iguala 1-1 con Huracán. Newell's derrota 1-0 al Dosibe. Newell's titulares los paraguayos Saúl Salcedo y Fernando Cardoso. También el estreno del arquero internacional costarricense Keylor Navas. Pelota en ataque para General Caballero. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Vía Capelis y Seguro, sucursal digital al 0982-755-250, pluscar.com.py. Secon presenta la evolución en cemento con el 1132, el cemento que estabas esperando. Secon, la evolución de los cementos. Intenta la salida rápida, Zamudio interviene por el medio, sacando el Escano para el conjunto de General Caballero. Va Salazar, Jordan Santa Cruz vio la tarjeta amarilla en el equipo de General Caballero. Ya por reclamar está en el banco Jordan Santa Cruz, amonestado, saque de costado, pelota en ataque para el equipo de General Caballero. Ofertas de verano en Bristol en todos los productos. Con tu compra puedes ser el ganador de la Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. Mañana a las 9 de la mañana, 2 de mayo, recibe a Guaraní en Pedro Juan Caballero, las 20 en el Defensores del Chaco. El cierre de la fecha 3, Olimpia ante Tembetarí. En Santa Elena no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. La familia multivitamínicos más completo. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad papasa. Amarilla pierde la pelota en ataque, el último minuto de partido, lo sabe Martínez. Juega rápido para Iván Valdés, lanza el esférico, viene arriba con destino. Campos gana por arriba, sacando de cabeza Alexis Rodas. Va recuperando Salazar, se viene con todo Zamudio sobre la zona derecha para el equipo de Mediano. Zamudio hacia
carrera, no lo pueden frenar, va Zamudio, ganó fuera de cancha al centro, pega en Lescano, va sacando como puede Franco para el equipo de General Caballero, presiona Bogado y el centro, Iván Valdés dentro del área, puede estar el empate, Valdés va a rematar, bloqueado y saca Rodas para General Caballero Niño. Intenta, búsqueda, ¿cuánto le queda? 15 segundos, es la última que tiene Ameliano, hasta aquí se defiende bien General, quiere el empate de la vía azulada. Insiste el equipo de Ameliano con Bogado. La Caja Mutual regala a sus usuarios su agenda 2025. Puedes retirarla en Casa Matriz. Más info en nuestras redes o llamando al 021-218-4000. Caja Mutual. Ven a divertirte en Casinos Hotel Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. Bogado y lo último, señores. Le queda la pelota a Falabella. Va a colocar el centro Bogado. Avanza Ameliano. Pelota al área. Zamudio de cabeza. Le queda atención a Barreto. Bajó de cabeza. Pierde la pelota. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica General Caballero 1, Ameliano 0. Eso seguro, Chaco. Va Abogado, pelota arriba, saca Rodas, le queda González, final del partido, final del juego, señores. Acaba de culminar el partido allí en el estadio Carendí en Juan Leo Mallorquín. Lo ganó el local, lo ganó General Caballero con el gol de Clementino González de cabeza en la primera etapa. General Caballero 1, Ameliano 0. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de Estilo Campo, tu parrilla preferida. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Lo terminó aguantando allí en los últimos minutos el equipo de General Caballero. Fue más bien de centros y alguna situación que se pueda presentar para Ameliano en la última parte. Ese cabezazo a media, si se puede decir, una acción que buscó de cabeza. Allí salió Zamudio sobre el final que se enredó. El cabezazo sí, más claro fue el de Iván Valdés al poste. Sirvió el gol del primer tiempo, el de Clementino González. Los 45 del primer tiempo, la buena asistencia de Jorge Mendoza por estos puntos claves. Por eso gritó como gritó allí festejando la victoria el entrenador Toradio Duarte de General Caballero, porque sabe la situación.